Hola a todos, mi nombre es Francisco Gol Morales y esto es Nada Personal, Solo Negocios, un programa donde venimos a dejar claro y a enseñar todos los trucos que han llevado a todas aquellas personas que hoy conocemos de éxito a ser quienes son. Aquellas conversaciones que esas personas suelen tener con sus amigos, con sus conocidos y con sus allegados, nosotros venimos a traértelas a ti para que te sirvan y te ayuden a construir, quién sabe, el próximo Amazon, el próximo Apple o la próxima empresa que cambie el mundo. Bienvenido a Nada Personal, Solo Negocios. Hola a todos. Como he dicho, mi nombre es Francisco Gol Morales y hoy os presento este primer episodio de Nada Personal, Solo Negocios. En el día de hoy tengo el placer de estar con quien es mi compañero y ya amigo, Alonso Orenes, abogado, que pues un día decidió emprender, crear empresas, montar modelos de negocio y a día de hoy pues es uno de los jóvenes, podemos decir, más destacados de esta región, situándose en el panorama nacional como una persona muy destacada y que a la luz de los datos y a la luz de la realidad que podemos ver cuando hablamos de él, pues es ya una persona candidata, clara candidata para estar esta tarde aquí inaugurando este programa tan especial y que con tanto cariño hemos traído a la televisión autonómica. Hola Alonso. Muy buenas, Fran. Muchas gracias por la presentación. Para mí, al final, eres mi compañero, es raro ese trato, pero bueno, al final nuestro objetivo en este programa es hacer conversaciones informales, conversaciones que al final son la típica conversación que yo podría tener como amigo tuyo en un bar tomando una copa, tomando un café, tomando algo y que al final pues mucha gente le gustaría pues tener la ocasión de poder tener contigo. Es bien conocido que Warren Buffett, por ejemplo, uno de los personajes más conocidos dentro del mundo de la inversión, buen amigo de nuestro amigo Germán y seguidor de él, sortea todos los años una cena con una persona que puje una cantidad de dinero, siempre se va a una cifra astronómica, para poder dar la oportunidad a una persona de cenar con él y intercambiar palabras, ¿no? Al final nosotros vamos a intentar que también tener esas conversaciones con personajes de éxito como eres tú, al final tu trayectoria lo avala, y que pues al final pues llevárselo a los ciudadanos sin necesidad de pagar esas cifras astronómicas que pagan para ver a Buffett, ¿no? Entonces, en este sentido, pues eso es la intención de este programa, establecer contigo esa conversación y que le muestres a la gente cuáles han sido los secretos que te han llevado a alcanzar el éxito y que te han llevado pues a estar hoy donde estás. A modo de presentación, al final vas a decirla tú, pero bueno, para introducir un poco a la gente, hay que decir Alonso, abogado, estudiante en su día licenciado graduado en Derecho, posteriormente hiciste el máster especializándote en fiscalidad, al final has cursado también otras ramas, has investigado por tu cuenta y has desarrollado. Cuéntame un poco cómo empieza tu intención a nivel en el mundo emprendedor, cómo empiezas en este mundo profesional, cómo te has ido resolviendo y dónde estamos hoy en día. Cuéntame un poco, que la gente lo sepa, dónde vienes, dónde estás y dónde pretendes estar. ¿Y qué estamos haciendo aquí, no? Efectivamente. Vale, la realidad es que ni mucho menos yo soy un 1% de lo que es el señor Warren Buffett, esto hay que decirlo a la gente, no somos activos comparables. Llegaremos. Algún día, pero sí que es verdad que hemos tomado decisiones empresariales que al final sí se alejan un poco de igual el ejercicio normal de la profesión de un abogado. Como bien has dicho, yo estudié Derecho, tengo varios másteres, los hice en Murcia, Madrid, Estados Unidos, en fin, no va a cuento. Y estuve trabajando durante varios años construyendo nuestro propio despacho de abogados, que está justo en Murcia Centro, detrás del Corte Inglés, y hemos seguido la trayectoria. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista empresarial, al final son palancas. Yo me di cuenta que para ser joven y tener cierto recorrido empresarial, lo primero es que tienes que estar muy formado y ser muy capaz. Esa es la palanca número uno. Lo segundo, que tienes que ser capaz de transmitir lo que tú eres capaz de hacer y superar sobre todo la barrera de los prejuicios de la gente adulta que se sienta en lo que ellos llaman la mesa de los mayores, es muy reticente a que una persona joven incluso se incluya en lo que es su círculo, su panorama, y directamente te tratan con muchísimo ego cuando empiezas a hablar con ellos. Entonces cuesta desde el principio, siendo joven, dar un golpe encima de la mesa y decir, oye señores, nosotros estamos aquí. La realidad es que desde el principio hasta el final yo sabía que ese es un trabajo que para superarlo tienes que hacerlo completamente por tu cuenta y no tiene más secreto que trabajar. Y al final, lo que es de un desarrollo
De temas legales que puede llevar un despacho, sí que es verdad que nosotros estamos muy especializados en ciertas materias como fiscalidad, administrativo, urbanismo, que no se tocan tanto por el resto de despachos generales. Empezamos ese negocio nicho del despacho de abogados, pero es que cualquier negocio tiene una pata de desarrollo empresarial. Tú puedes ser muy abogado y mejor abogado que nadie, pero si no sabes desarrollar empresarialmente, al final vas a tener los casos que tienes y vas a estar intercambiando ese tiempo por dinero. Al final yo vi que aunque seas muy buen abogado y tengas muy buenos resultados, la verdad es que nosotros somos bastante buenos abogados, no porque lo diga yo, sino porque, coño, hemos trabajado fuerte y hemos hecho las cosas bien, para poder decir, estamos aquí, sabemos hacer las cosas y tenemos la confianza de la gente. Pero luego falta una parte de desarrollo empresarial, y es algo muy común que normalmente las personas que son muy buenos profesionales, ya sean abogados, médicos, psicólogos, huelgan y no tienen de esa capacidad de desarrollo empresarial. Que yo al final, pues bueno, he ido moviéndome, he ido aprendiendo. Hecho, lo que es, para ponerte un ejemplo todavía más ahí, cuando a mí me contrata Mutualidad de la Abogacía en su día como economista para hacer podcast sobre educación financiera y todo esto, la dolencia que tenía Mutualidad de la Abogacía, que al final es la mutua de todos los abogados, tú la conoces, hemos hablado de ellos, era que decían, nosotros los abogados son al final profesionales autónomos que en el fondo no saben ser empresarios ni se les enseña a ser empresarios cuando ellos son su propio, son empresarios en sí mismos, al final manejan un negocio. Se queda como un sistema de autotrabajo, de oye, tú tienes los casos que tienes, los llevas y ganas X dinero al mes, que es lo que te permite al final intercambiar tiempo por trabajo. Hace 3 años empecé a desarrollar modelos hasta lo que hoy se conoce en nuestro ámbito de la inversión, que somos inversores realmente, hemos cambiado ese despacho jurídico a un despacho especialista en inversión, constituyendo nuestro propio fondo de inversión. De paso, ahí va a aprovechar para decir que aunque tú empiezas con ese despacho de abogados, con el que empiezas a desarrollar toda tu actividad profesional, hoy el despacho se ha convertido en un despacho de abogados repleto de gente, donde además se integra hoy un fondo de inversión inmobiliario, que es Orenes Property Fund, a la misma vez de que se integra también una línea formativa en materia inmobiliaria, la cual se ha firmado con la institución educativa Universae, el primer máster en inversión inmobiliaria de alto rendimiento en la región de Murcia, pionero también a nivel nacional. Al final ese despacho de abogados ha ido virando y efectivamente el modelo de negocio se ha ido transformando. Se ha ido transformando en base a ciertas necesidades y en base a lo que nosotros entendemos como lo que es un negocio rentable, porque tenemos muy claro que el tiempo limitado es el que es. Y si quieres pasar de ser un abogado y un autoempleado, un autónomo, a ser un empresario, tienes que cambiar, y tienes que cambiar sobre todo la perspectiva con la que ves los negocios y con la que tratas los temas. Al final tienes que descartar todas aquellas cosas que no te permiten escalar y coger las que sí. A nosotros al principio de la transición, cuando yo dejé de coger casos, al final llevaba ya 5 o 6 años trabajando, la gente me llamaba, oye, llévame esto, llévame lo otro. Yo no te llevo nada. Claro. Lo siento, y dejé de coger casos y dejé de ganar dinero y paré la facturación para decir, hay que replantear el negocio. Eso a la gente le puede dar miedo, estás trabajando, estás ganando dinero, te ves cómodo. Nosotros cortamos de raíz, estuvimos 3 o 4 meses sin facturar, más allá de todo lo que teníamos pendiente, el trabajo al final es un ciclo, y desarrollé por completo un nuevo sistema, viendo cómo funcionaban los fondos de inversión a nivel España, viendo cómo funcionaban los bancos y sobre todo entendiendo cómo funciona la gente. Al final nuestra idea era hacer llegar a cualquier persona un modelo de inversión inmobiliario y financiero que hasta día de hoy solo está en la mano y el conocimiento de muy pocos. Al final, esto es un lobby. Esto es un lobby porque está en manos de los bancos y está en manos de los fondos que tú ves en la tele. Oye, ha venido el fondo tal a comprar no sé cuántos millones de deuda y no sé cuántas casas, las casas de banco. Pues todo esto lo hemos desentramado, hemos creado un modelo y lo hemos llevado a la gente. Accesible. Correcto. Las barreras de entrada y por eso en un año ha permitido que compremos 96 casas. Que bueno, todo esto ya explicaré más adelante cómo funciona. Pero que al final ha sido una inversión de 6, casi 7 millones de mayo 2024 estamos a finales de marzo 2025. No, además eso es muy interesante lo que dices, puesto que al final el modelo de escalabilidad, la gente, ahora hablaremos más adelante sobre el modelo de negocio, ¿no? Pero al final el modelo de escalabilidad es algo que no se entiende, sobre todo yo en mi caso, tú eres abogado, yo soy economista, al final tenemos unas profesiones que son muy ligadas en lo que viene a ser el funcionamiento de la actividad profesional, y yo, por ejemplo, he sido vividor de esa situación en la cual al final tú eres escalable en tanto en cuanto tengas manos para operar.
un economista, un abogado, al final de que establecido en el sector servicios, puede escalar a lo que él dé, porque al final es la herramienta para el trabajo y lo que marca la diferencia. Claro, eso trae dos cosas. Uno, la escalabilidad del negocio, la cual está limitado siempre, porque tú, aunque contrates a otra persona, si el valor añadido es Alonso Orenes o es Francisco Coll, la persona cuando viene a por ese valor añadido y viene a por Francisco Coll Morales o a por Alonso Orenes. No va a por la persona que ha contratado Francisco Coll Morales o Alonso Orenes. Particularmente no la quieren. Y luego, por otro lado, la importancia que tiene el que ese modelo también te lleva a una dependencia en ocasiones tóxica, que como a mí en algún momento de mi vida, por situaciones de la vida, pues me han surgido reveses que me han llevado a bajar los niveles de facturación, que se me desplomen un 90% en un año por caérseme 3, 4 clientes que al final son los que sustentan, los que yo puedo llegar y sustentan el 100% de mi facturación, con lo cual es muy importante eso que dices para que la gente ya vaya asumiendo de que al final, si quiere generar un negocio próspero, tiene que ir buscando mucho esa escalabilidad y sobre todo esa diversificación que te lleve a momentos... Sí, para poder montar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de sistema, y además esto es un consejo que me lo dijo mi abuelo, nene, da igual lo que hagas, pero en lo que hagas tiene que ser el mejor. Así venda flores, así sea abogado, economista, cirujano, psicólogo o está haciendo una FP de administración, es que da igual. El primer valor añadido para poder construir cualquier tipo de sistema empieza desde el conocimiento que tú tengas y la capacidad que tengas de ejecutar ese conocimiento y de transmitir ese conocimiento. Si no tienes eso, cualquier cosa se te va a caer. Pero al final la clave también es que ese conocimiento llegue a todos, es decir, a la mayor gente posible. Entonces hay que luchar por esa escalabilidad que tú has logrado y que normalmente no todos los profesionales logran alcanzar, porque como digo, están encajados en su día a día y no llegan a más y no pueden pues llegar a transmitir esos conocimientos que al final, como dices, pues son válidos y son buenos, y al final si eres el mejor, pues le vendría bien a muchísima gente. Claro, al final tú has conseguido esa plataforma de decir, al final las redes sociales, todo te ha ayudado porque has tocado muchas redes sociales, yo en su día incluso hasta te conocí por redes sociales, pero lo que es, has tenido una capacidad de saber escalar tu negocio, es lo que quiero decir, eso es lo que celebro, que has sabido llevar tu conocimiento a muchísima gente, siendo tú, siendo dos manos, que al final es lo que tú constantemente dices, que es la realidad. De dos manos están muchísima gente invirtiendo en el sector inmobiliario sin apenas tener recursos en su día para poder invertir. Y eso es para celebrar, claro. Es para celebrar, por supuesto. Es ya haber llegado a tanta gente, es lo que quiero decir. Sí, bueno, al final nosotros es verdad que llevamos una trayectoria de no va a ser ni un año. Nosotros hicimos una estimación de beneficio conforme a la trayectoria a los 3 meses de trabajar, que iban a estar en 2,5 millones en un año, pero es que ha pasado 8 meses para 9 y ya hemos llegado a casi 3. No hemos computado ni siquiera el año y esperamos cerrar este año, si Dios quiere, en 4. Entonces, es que depende de lo que estemos hablando, pero si estamos hablando de cómo montar un sistema, independientemente que sea este, que luego entraremos en profundidad, independientemente que sea otro, lo primero que tienes que saber es ser el mejor en lo que haces. Correcto. Saber transmitir que eres el mejor y sentarte y ponerte a pensar. Efectivamente. Pero a pensar, decir, ¿qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué tengo y qué me falta? Y a partir de ahí vas cogiendo las piezas que te faltan. Al principio yo dije, ¿qué tengo? Tengo conocimiento porque me senté y me estudié. Evidentemente no soy el mejor abogado de España, ni del mundo, ni nada, porque al final soy una persona joven y la experiencia es la que es, la trayectoria que tenía, aunque llevo trabajando mucho tiempo, pero es la que es. Hay abogados mucho mejores. Pero sí que es verdad que hay ciertos abogados que no saben transmitir lo que ellos saben. No saben acercarse a la gente, no saben de redes sociales, no saben de escalabilidad de modelos de negocio, no saben crear sistemas. Entonces, todas esas partes, al final esto es completamente autodidacta. Y hoy en día, a través del conocimiento que está en todas partes, simplemente sentarse, leer, asumir y después replicar y ejecutar. No tiene más. Totalmente así. Nosotros, de hecho, cuando nosotros fundé en Economipedia, lo que hacíamos era precisamente eso. Había muchos economistas buenos, pero al final, cuando se lanzó Economipedia, el objetivo era explicarlo y al final, ¿cómo era la manera de llegar? Siendo el que mejor lo explicaba. Y eso es lo que nosotros hacíamos y así fue el éxito. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más en todo esto, que al final tú eres el protagonista y quiero profundizar para que la gente te conozca de verdad y resuelva todas esas dudas y esas incógnitas que me suelen preguntar a mí, porque te conozco, que suelen preguntar a conocidos tuyos, oye, ¿cómo Alonso ha hecho esto? ¿Cómo Alonso ha hecho lo otro? Pues vamos a ver cómo Alonso ha hecho esto o ha hecho lo otro. En primer lugar, la pregunta así que me llama la atención y que la gente, lo que yo creo que primero se pregunta
pregunta es, siendo tan joven, un sector como el inmobiliario, que es un sector que normalmente suele atraer a la gente más adulta, más con un patrimonio ya consolidado, por lo que requiere también la barrera de entrada que pone el propio inmueble para invertir, requerir la entrada y todo eso y la situación de los jóvenes, siendo tan joven, ¿qué fue lo que a ti te motivó para llevarte a la inversión inmobiliaria? ¿Qué fue lo que viste en la inversión inmobiliaria que tú detectaste y dijiste, esto es el negocio que a mí me va a catapultar? Vale, por parte, cualquier empresario lo primero que necesita es liquidez y eso lo genera a través de su negocio y va acumulando, va acumulando, va acumulando. Si es una persona inteligente, lo que hará será acumular liquidez, reinvertir parte de su negocio y diversificar el resto de su inversión en algo que no sea su negocio si es que su negocio no es lo más rentable. ¿Vale? Si tienes un negocio que te da un margen de un 10 y vives con él porque eres el que has trabajado toda tu vida, reinvertirás en mantener ese 10, pero resguardarás para invertir en otras cosas. Al final, nosotros teniendo un despacho, sabemos que lo importante era el capital humano, no necesita una reinversión. ¿Yo qué hice con todo el capital y toda la liquidez que iba obteniendo del despacho de abogados y otros negocios que íbamos montando? Lo guardé. Guardé el dinero, acumulé capital. Es verdad que el negocio inmobiliario es muy intensivo en capital, aunque bueno, eso tiene ciertos matices, pero es que lo que nosotros no hacemos no es inversión inmobiliaria per se, aparte de ser una inversión inmobiliaria, es una inversión financiera. Y me explico. Al final, hace 2 años, nosotros detectamos, porque al final en el ejercicio de la profesión tú ves muchas cosas, ves concursos de acreedores, ves todo tipo de juicios en diferentes instancias y te llegan oportunidades. Pues nos llegó una oportunidad de adquirir una nave. Pero la nave, nosotros vimos que, bueno, en fin, en la zona se estaban vendiendo naves de las mismas características en 500.000, 600.000 euros. Y nos llega la oportunidad de comprar, ojo a esto, el crédito del 50% de la nave. ¿Y esto qué es? Bueno, había un señor que tenía la nave, era el propietario, y dejó de pagar la hipoteca, ¿vale? Y habían 2 bancos que eran titulares del 100% de la hipoteca. Un banco tenía el 50% y otro banco tenía el otro. Algo bastante característico porque normalmente el mismo acreedor, las mismas personas que te dan el dinero suelen tener el crédito total. En fin, claro, los vecinos del polígono estaban intentando comprar la nave, pero decían, es que esto tiene mucho problema, tiene mucho lío, esto es de los bancos, yo no sé cómo se hace. Vale. Lo que hay que hacer en esa situación y lo que hicimos fue comprar el crédito, es decir, comprar el derecho de cobro respecto a la deuda pendiente que había de que ese señor no había pagado. Es decir, si tú compras el crédito, te conviertes en el acreedor, te conviertes en el banco. Básicamente, para que la gente lo entienda, estás diciendo al banco, te pago un X dinero de para esta que deuda ese señor me lo deba a mí. Y ese señor te lo debe a ti. Correcto. Y automáticamente tú, efectivamente, la gente, aclarar el término acreedor, la gente, ese hombre que debía X dinero al banco ahora te lo debe a ti. Claro. Y te debe el mismo dinero que le debía al banco, pero tú realmente has pagado por eso menos y tú tienes la responsabilidad de cobrarlo. Correcto. Es decir, yo me convierto en el banco de esta persona. ¿Y qué pasa ahora? Vale, este señor me debe dinero. ¿Lo he comprado porque pienso que me va a pagar? No. Lo he comprado porque hay un procedimiento previsto en la ley que se llama de ejecución hipotecaria, por el cual si yo, acreedor, me deben un dinero y no me quieren pagar, ejecuto la garantía que tiene ese préstamo, que es la nave. Nosotros ejecutamos la nave, sacamos la nave a subasta y teníamos al vecino de al lado que la quería comprar, pero como el vecino de al lado no tenía un abogado que sabía hacer de estas cosas, lo hicimos nosotros. Total, compramos el 50% de la nave en 40%. El otro 50 en otro 40. Además, otro estaba incluso metido en un concurso de acreedor. Había un 50 en un concurso y otro 50 en fase de ejecución hipotecaria de otro banco diferente. Compramos los dos, ejecutamos y le vendimos con una inversión de 80 al vecino de al lado la nave en 450.000 euros. Yo vi esto, fue una operación en la que tardamos más o menos 7-8 meses. Hicimos pues 1 por 4, no más, 1 por 5 de capital. Sí. Entonces dije, bueno, esto ya está validado. Quiero decir, al final, diferentes problemas jurídicos que tienen los activos para reincorporarse en el mercado y que la gente, porque hay mucha demanda, y luego hablaremos sobre cómo va la demanda y cómo va el mercado, pero necesitan de una solución especializada. Por eso digo que es muy importante el conocimiento. Si no sabes cómo se hace esto, te hubieras perdido ganar 450.000 euros habiendo metido 80. Nosotros que sí sabíamos y sabemos hacer estas cosas, invertimos nosotros con nuestro propio capital. Cogimos 450. ¿Qué vamos a hacer después? Seguir reinvirtiendo en todo este tipo de operaciones problemáticas que tienen los bancos y tienen los fondos de gente que no paga la hipoteca, el banco no puede terminar la ejecución porque tras la ejecución va a la subasta y se tendrá que quedar las casas y no le interesa porque no es su negocio. El negocio de los bancos
En resumen, los bancos tienen un problema muy grave en España por este tipo de Claro, situaciones. yo quiero que también le expliques a esa gente, porque la gente ahora mismo se está preguntando, ¿y el banco por qué te deja hacer eso? O sea, y no lo resuelve él el problema, Claro. que es la pregunta que habitualmente ¿Por qué no hace el suelen negocio hacer. el banco, no? ¿Por qué no hace el negocio el banco? Quiero que le expliques también a la gente por qué el banco no hace ese negocio y por qué encuentra un buen aliado en esos fondos de inversión inmobiliaria para resolver toda esta situación. Este negocio existe porque desde la crisis inmobiliaria, cuando se daban hipotecas sin verificar realmente lo que valían las casas, con unos valores de tasaciones para la hipoteca disparatados, cuando el análisis de riesgo exacto, los créditos basura, que hacían paquetes sobre las deudas de si las pagaban o no las pagaban, con todo lo que pasó en Estados Unidos, aquí en España también llegó y se daban hipotecas disparatadas de casas que hoy valen 200 y decían que valían 400. Sí. Y te daban el 80% de 400 de hipoteca, claro. Cuando explotaba... Y un coche y el préstamo para ayudarle ya a la entrada de la casa a la playa. Tenías 3 hipotecas, exactamente. Eso no tenía sentido porque no se analizaba el perfil de riesgo del deudor y los bancos cobraban comisiones, los que estaban trabajando, por conceder hipotecas. Claro, si pagas comisiones disparatadas a conceder hipotecas. Bueno, todo esto explotó, ¿vale? Y se tuvo que ir al rescate de los bancos. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema financiero único. Es decir, el dinero hoy en día ya casi que no existe. Tú ya no ves dinero. Tú ves cuentas corrientes en pantallas de ordenador. Sí. Entonces, si falta liquidez porque hay tanto dinero que ha salido de los bancos y que no están recuperando, tenemos un problema estatal muy, muy grave. A partir de aquí surgió todo el tema de los fondos buitre, que bueno, que se habla muy mal de ellos en televisión, ahora explicaré por qué sí y por qué no. Y empezaron a todas estas casas de deuda que la gente había dejado de pagar, ¿vale? Sí, a pasarse claro. a lo que se llamaba la entidad del Sareb, y se sigue llamando el Sareb, en pago de que el Sareb luego tendría que actuar de recuperador, intentar recuperar toda esa deuda que la gente había dejado de pagar para reinyectarla a los bancos. Eso al final no ha sido así. Claro. Ahora contaremos más tarde qué está pasando ahora mismo con el Sareb y con el parque de viviendas, pero el sistema nace así. Los bancos tienen un problema que empezó aquí, pero siguen teniéndolo a día de hoy. Si dan hipoteca y la gente no paga porque la situación económica no ayuda tampoco, pues claro, das un dinero, no lo estás recuperando, el banco no lo puede invertir, no puede generar más flujo de caja y encima tiene que dar las pérdidas al Banco de España. Si el banco pierde 100 porque ha dado una hipoteca de 100 y no le devuelven los 100, tiene que pagarle otros 100 al Banco de España. Claro. Esto genera un flujo en pérdida contable escandaloso. ¿Qué pasa? Que si los bancos empiezan a presentar cuentas al Banco de España dando tantas pérdidas, pues saltan toda la alarma otra vez. Y eso queda muy feo en televisión. ¿Qué pasa? Mecanismos legales para resolver esta situación. Comercialización y venta de crédito. Se hacen paquetes, se paquetizan las deudas y las deudas se venden. Antes, los que mayores compraban deuda eran los fondos de inversión, fondos que venían 100 millones, 200 millones y compraban todas estas deudas al banco, con la expectativa... Los BlackRock, Blackstone, toda esta gente. Todo tipo de fondos americanos, extranjeros, etcétera, irlandeses, Reino Unido, compran paquetes de deuda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú compras un paquete de deuda hipotecaria, tú tienes la garantía por la cual se constituyó la hipoteca. Tienes al final créditos de 800 casas, por ejemplo. Exacto. ¿Y qué pasa si tú no cobras porque no consigues que el deudor te pague? Ejecutar la garantía a través de la ejecución hipotecaria. Te quedas la casa, en ese edificio. Te quedas la propiedad de la casa. Entonces los bancos no quieren quedarse las propiedades de la casa. Por temas políticos, por temas reputacionales, por temas de impuestos. Cuando tú te quedas una casa, tienes que pagar transmisiones, registros, en fin. No pueden y no quieren. ¿Qué hacen? Venden y dejan que fondos y profesionales resuelvan la situación y aquí ya está el baremo ético de, claro, es que tú compras deudas para echar a la gente de su casa. No. Habrá un fondo que actúen sin ética, sin moral, sin tener en cuenta que los deudores son personas igual que todos nosotros. Nosotros cuando compramos Hasta algo... donde nosotros sabemos, también hay que decir a esa gente, un poco para entrar en didáctica, ¿no? Que al final un fondo, tampoco el objetivo del fondo es comprar una casa para tenerla cerrada y perder su inversión. No, que parece que la son gente... operaciones inmobiliarias. Claro, es que parece que la financieras. gente seguida dice, es que el fondo es malo porque el fondo alquila, coge la casa, la compra, se queda la casa. O sea, al final el banco, el fondo lo que trata es de resolver la situación para esa casa devolverla al mercado y que alguien pueda vivir en ella, puesto que el banco, en posesión del banco y sin resolver la situación jurídica que no se va a resolver, no puede vivir nadie. Las casas de banco efectivamente son un problema, no puede vivir nadie. ¿Qué pasa? Que la mayoría de ocasiones... Ocupas, principalmente. Ocupas o te salen los de signo político que todos conocemos, no tengo que mencionar, diciendo que es perfectamente lícito que ocupes casa y cometas delitos. O sea, yo es que estoy viendo ya en las noticias a gente de izquierda
diciendo que tienes que cometer un delito de ocupación frente a la casa del banco. Oiga usted, que la casa del banco no es del banco, que es de un señor o una señora que es suya, que no ha pagado la hipoteca porque no puede, no, si o por lo que sea. Aquí ya al final no entramos en un debate ni izquierda ni derecha, sino claro, que tienes a un gobierno el gobierno en funciones actualmente ofreciendo eso, que al final es algo que es llamativo, porque al final dices tú, tenemos un problema de vivienda y a la misma vez estás fomentando que la vivienda salga del mercado porque está fomentando la ocupación ilegal. Ahí y claro, tienes ese problema, claro. Lo has dicho perfectamente. Hay que incentivar que esta problemática se resuelva y se incorpore en el mercado. Porque hoy en día no se está construyendo, porque no es rentable. Los promotores no arriesgan su capital, su empresa, su empleado y su negocio para hacer promociones de obra nueva a unos precios escandalosos por temas de costes administrativos y constructivos que están venga a subir y que tienen que repercutir en el precio de la vivienda. No interesa. Claro. Tengo amigos promotores que me dicen, yo no me meto en una promoción con el riesgo que conlleva para luego tener que repercutir ese precio a los compradores finales y hacer promociones de obra nuevas con casas de a partir de 300.000 euros para que a mí me resulte rentable ganar un 5%, que todo el resto son costes. ¿Qué pasa? Aquí hay que aprovechar... el dato a nivel sector público, el 100% de las licitaciones de obras públicas han quedado desiertas. Correcto. Cosa que quiere decir que ningún constructor ni promotor ha querido construir en España ni lo que pide el Estado, o sea, es decirle al Estado, no construyo, no es rentable, no me meto en esto. O sea, esa corrupción que tanto se ha criticado en España con la obra pública, ahora no va a existir, pero porque no hay español empresario que quiera construir obra pública. Este es el nivel en el que estamos actualmente. Exacto. Entonces, es decirlo así. El actor y el papel de los fondos es necesario, uno, para poder adquirir todo este parque de deudas que llevan los colaterales, que son las casas, y reincorporar las casas en el mercado. Segundo, para aquellos propietarios deudores que no han podido pagar la hipoteca, tengan primero de todo una solución. Porque si tú eres un propietario deudor e intentas hablar con el banco no puede negociar contigo. No le has pagado la deuda. No te van a hacer una quita, probablemente no quieran hacer la dación en pago porque el banco tendrá que pagar impuestos. No van a tener ningún tipo de solución. Ahora, si un fondo con cierta ética, moral y valores de trabajo, como somos los que nosotros trabajamos, porque si no, no hago la operación. Yo no hago operaciones para pelearme con ninguna familia, ni crear un problema social. Volvemos a otro problema social de España, que es generalizar. Exacto. Que entonces, generaliza todos los fondos son malos y todos los fondos no es así. O sea, y no es porque nosotros seamos los mejores y los peores, no, pero es que también lleva un componente humano de que yo cuando compro una deuda que tiene un colateral y conozco a las personas, o no, pero empiezo a conocer a las personas que han vivido allí, lo primero es, oigan ustedes, deben esto al banco. Yo no soy el banco, conmigo pueden hablar, pueden negociar, vamos a llegar a un acuerdo. No me tienen que pagar tanto, me pueden pagar de esta manera, les voy a ayudar a recuperar su casa, porque yo tengo los mecanismos legales como acreedor para hacerlo. Perdóname ahí que te interrumpa, Alonso, porque lo que es, además de esto, es que justo es una cosa que vamos a hablar ahora mismo, y lo que es, me voy a meter de lleno directamente con ese proceso, cómo el fondo puede ayudar o cómo el fondo puede beneficiar, porque además que es una cosa que quiero que expliques de verdad para que la gente entienda, porque es una pregunta que creo que no se ha hecho, no lo he visto en ningún sitio, ¿no? ¿Cómo un fondo de inversión inmobiliaria, un fondo buitre, pues que suena mejor ese titular, puede ayudar a una persona? Es una pregunta de verdad, me parece increíble y te la quiero hacer y que te profundices en ella. Y además, ¿por qué te preguntaba eso también lo del banco? ¿Por qué el banco no hace ese negocio? Es interesante también aclarar que hace poco, recuerdo yo, en una reunión de grandes directivos en un banco español, que todos conocen, fui a por una financiación, a gestionar la financiación de una empresa, una pyme, una financiación que ya superaba el 100%, la ratio de deuda de pasivo-activo estaba en el 100%, y la respuesta de la directora territorial general de la entidad fue no aceptamos garantías de inmueble, necesito capacidad de pago. Es decir, no me des inmuebles porque no puedo aceptarlos. No queremos casas, no queremos edificios, no queremos naves. Justo lo que tú estabas diciendo y que muy bien has explicado. Entonces, en este sentido, vamos a continuar ahí y ahora vamos a profundizar en ese tema que de verdad que me gustaría. Te iba a preguntar cuál fue la primera inversión que hiciste en el sector inmobiliario. ¿La has explicado? Sí, la primera operación fue la nave. La que hiciste. Luego empezamos a reinvertir y a partir de ahí dijimos, bueno,
claro, si yo tengo el capital apalancado en una operación, Me gusta mucho hasta que no la termino. Me ha gustado mucho lo que has dicho de reinvertir, porque eso es otro fallo que conocemos en el empresario español habitualmente, es que en una empresa me va un poco bien y enseguida tengo el Porsche Cayenne, el Lamborghini o algo en la puerta, y no estoy metiéndolo por ti, porque además tú eres una persona que tienes, me consta, tienes un Lamborghini, tienes coches, eres amante de los coches, y al final pues te has gastado dinero en ellos, ¿no? Pero sí que cuentas con ese capital. Pero ¿cuánto empresario se ha ido a la quiebra precisamente por descapitalizarse enseguida con eso? Entonces es muy importante eso que dices de reinvertir. Quiero que lo reafirmes así como lo dices, porque para que la gente le quede claro y que lo expliques, que al final eso es una necesidad para tu negocio. Hay una cosa que se llama coste de oportunidad. Es decir, si yo invierto una cantidad X, obtengo una cantidad X más Y y sigo teniendo operaciones encima de la mesa, unas que interesan y otras que no por ciertos componentes, lo más inteligente es invertir. O sea, yo invierto absolutamente todo, hago 100% de reinversión. Todo mi patrimonio personal no se nutre del beneficio de mis operaciones. Yo monté varias empresas, tengo 2 de ellas, de las que vivo de ellas tranquilamente, con las que me he comprado mi casa, mi coche, etcétera, pero todo el patrimonio de la empresa por la cual nosotros adquirimos deuda o crédito, en fin, diferentes tipologías de operación, está actualmente todo invertido en nuevas operaciones. Porque hay gente que pensará que te has comprado el Lamborghini o te has comprado el Audi, el R8, por tener los coches que has tenido por el fondo. Y luego yo, que lo conozco personalmente, me llama, y lo sé, me llaman, les puedo decir fielmente, no, es que todos los beneficios se han reinvertido. Entonces eso es lo que le choca a la gente. ¿Cómo? O sea, vienes a mi oficina, que tú vienes además, y viene mi patrimonio personal y no son coches. Tú te sientas encima de la mesa y te saco un tacho así de escritura. Inmobiliarios, sí. Correcto. Sí. ¿Es así? Esos son nuestros activos. ¿Por qué? Porque al final las principales barreras de entrada de este negocio, ¿cuáles son? El contacto con los proveedores de activos, con los actores del escenario. Fondos que compraron a bancos y bancos que tienen este problema encima de la mesa. Sí. ¿Cuál es la salida de la operación? La reintegración en el mercado de la vivienda y la búsqueda de nuevos compradores que las quieran residir en ella, o los mismos deudores a los que nosotros lleguemos a un acuerdo y le propongamos una solución amistosa para que ellos cancelen todas sus deudas y se quiten el problema de encima. Y al final eso da una cierta rentabilidad porque supone, primero, un riesgo muy importante en la operación. Estás haciendo un desembolso dinerario asumiendo que tú vas a tener el recorrido que tú esperas, y luego un trabajo. Entonces no es una operación en la que uno invierta, se sienta como cuando inviertes en bolsa y no eres tú el actor que toma las decisiones de inversión. Que gestiona. Aquí sí que eres la persona que gestiona el cuándo sí, cuándo no, en qué operaciones y luego cuáles son las diferentes estrategias y la trazabilidad que ya tienes que dar a un activo hasta su salida. Claro. Y eso es muy importante, ejecutando muy bien. Y al final también tiene una variable que es el tiempo. Una operación es interesante si es en un cierto plazo. Hombre, claro. Por eso hay muchas operaciones que se descartan por cierta problemática judicial que siempre hay que analizarla antes de tiempo. No, es que es muy importante, pero sí que quería que quedase claro eso de la reinversión, puesto que al final es la prueba de que la clave del éxito también conlleva esa perseverancia y ese confiar en que al final apostarlo al negocio. Siempre. Que al final queremos con una apuesta pegar el pelotazo. En España hemos sido mucho la cultura del pelotazo y invierto una vez y ya quiero ser rico. No, el ser rico es una persistencia y una reinversión constante, que es lo que te va a llevar a acumular un gran patrimonio. La riqueza en el concepto como entiende la gente para mí es una falacia. La riqueza de yo soy rico porque otra gran pregunta. Yo soy rico porque tengo esto, tengo lo otro, tengo no sé qué, perdona, pero no. Porque tú a mí hoy en día me lo quitas todo y yo tengo un sistema y tengo un conocimiento que me permite empezar de cero y no tengo ningún tipo de problema. Correcto, sí, ninguno. Eso. Ahora, la riqueza no es yo he hecho una operación, me ha salido bien, ahora me lo gasto todo y a vivir la vida. Esto no funciona así. Si no, pues no eres un empresario, eres en relación a eso mismo, te quiero aprovechar ya para introducir la pregunta, que es ¿cuál ha sido el mayor desafío, por ejemplo, que hasta ahora has encontrado cuando has llegado al mercado, ¿no? como fondo de inversión inmobiliario, y has llegado a ese mercado? ¿Y cuál ha sido ese desafío que tú a día de hoy dices, si miras para atrás, dices, esto fue un marrón importante? Sigue siendo un desafío, no es fácil. Uno puede pensar que en un negocio el principal problema son sus competidores. En mi caso no lo es. Yo a mí me gusta decir, y es verdad, no tengo competencia. No por nada, sino porque los diferentes fondos y los diferentes bancos, y fondos como yo, que compran otro tipo de activos para una solución, no son competencia. Al final acaban siendo hasta proveedores de activos.
Nosotros hemos trabajado con todos los bancos y todos los fondos prácticamente de España y fondos extranjeros. No hay economista en el mundo que no diga que la competencia es sana. O sea, que la Es competencia que no es sana. No es competencia, es potencia. Es decir, siempre con alguno Sí. vas a acabar trabajando. Y te hace ser mejor incluso. Sí, y más competitivo y más inteligente y adaptarte más a los cambios, sobre todo los cambios legislativos que afectan constantemente. Y ahora ha salido una modificación legislativa que llama el proceso de ejecución hipotecaria y la normativa sobre la subasta, la ley de enjuiciamiento civil, que empieza a aplicarse ya desde abril. Pero bueno, no aplica a todo lo que yo tengo comprado, sino que aplica a las ejecuciones nuevas. Pero el principal desafío principalmente es la capacidad de comunicar y trasladar a la gente, a gente que también interviene en este proceso. Yo soy el principal inversor de mi empresa, pero también cuento con otros inversores de nuestro equipo, de nuestro trabajo, inversores de nuestra empresa, inversores en operaciones puntuales con nosotros por temas de apalancamiento. Sí, yo tengo muchas mucho veces capital hacemos metido. inversiones participativas. Exacto, hay inversiones participativas en las que la gente ha depositado su confianza, muchas de ellas ya han terminado. Por ejemplo, la operación de San Juan, ¿cuánto la hemos terminado esta tarde? Se terminó y está liquidándose. A los inversores se compró en 160, se ha liquidado en 265. Pero bueno, al final son inversores que están con nosotros y que nosotros participamos con ellos. Pero sí que nos hemos dado cuenta que al ser una materia tan compleja, y esto es una queja a la ciudadanía en general, la gente es muy vaga, y al final explicamos todas las cosas 40 veces o 50 en vídeo, en texto, en videollamadas. De verdad, es una barrera que la gente vaya a la ley del mínimo esfuerzo. No, evidentemente no se puede generalizar, pero sí que el principal problema que me encuentro en mi negocio, el saber explicarle y trasladarle a la gente el funcionamiento, y muchas veces gente que te quiere comprar la casa porque la quiere para vivir, oiga, usted está comprando un crédito y este crédito saldrá a subasta, y si usted compra el crédito o ganará el diferencial en la subasta, ganará dinero porque es una fracción financiera, porque has pagado menos de lo que te deben, igual gana dinero, o te adjudicarán la casa por debajo del precio de mercado. Le tienen miedo a eso realmente porque no lo comprenden. El miedo viene de la falta de conocimiento. Correcto, no, siempre el miedo, casi siempre viene del desconocimiento, ese es el problema, que al final, y desgraciadamente luego al final hay gente que te encuentras con que miente para querer quitar ese desconocimiento y al final produce pues lo que ha pasado con la banca, con lo de invierte en este fondo que no vas a perder dinero, es renta variable, pero esto solo sube, no baja. Si tú ves los informes de mis operaciones, todos empiezan diciendo lo siguiente: el inversor inteligente es aquel que entiende lo que está haciendo. Y si no, no invierte. Y eso yo lo pongo siempre, seguramente. Y yo lo pongo siempre, y cuando alguien toma la decisión de invertir, si yo veo que no tiene claro lo que está haciendo, no invierte. Pues es curioso porque no esa invierte frase porque es la frase que dijo Warren Buffett cuando dijo: invierte solo en aquello que entiendas, si no lo entiendes no inviertas, porque al final tal cual. ese es el valor, o sea, solo puedes medir al final, que es el padre del value investing, invertir en valor, si quieres considerar que algo tiene valor, tienes que entender qué es eso, no puedes decir que una cosa tiene valor si no entiendes, si no estás entendiendo qué es, ahí tienes que hacer, el valor. Tienes muchos frentes de trabajo, tienes que hacer un frente pedagógico. Tenemos que concienciar y enseñar cómo funciona esta operativa, cómo beneficia a la sociedad y cómo reincorpora activos. De ahí el máster, la formación y todo lo que Por eso tenemos un máster universitario. No es que sea pionero en la región de Murcia, es que no hay ninguno más en España universitario en formación y crédito hipotecario y rendimiento inmobiliario de alta inversión. No existe. No, somos el único, no hay más. Hay gente que vende cursos por Instagram, pero esto no es eso. Entonces, tiene una labor pedagógica, tiene una labor de gestión del capital, tiene una labor de gestión de negocio, tiene una labor y estrategia de redes sociales y comunicación, y tiene una labor de desarrollo a buen término de cada una de las operaciones que realiza. Entonces, un negocio para empezar a trabajar a las 8:30 de la mañana y acabar a las 10 de la noche, y da igual los días que trabajes, no termina. Pues te voy a hilar ahí con los siguientes temas, que era lo que es cómo ves ahora tú. Ahora hablando de para empezar a las 8:30 de la mañana, apuntarnos al máster y empezar a trabajar. ¿Cómo ves tú, para esa persona que dice, venga, voy a hacerlo, cómo ves tú el mercado inmobiliario en la región de Murcia, tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel nacional? Y lo que es cómo empezaríamos, si hubiera otra persona que quisiera trabajar con Orene, cómo se empezaría a plantear una operación inmobiliaria desde cero. Vale. Lo que es de estas operaciones inmobiliarias que hacemos nosotros, lo que es de las operaciones inmobiliarias del crédito y todo esto que se ha hablado. Primero, uno tiene que conocer esto qué es. O sea, ¿qué es un crédito? Un derecho de cobro de una deuda que tiene como garantía una casa y que llega a fase de ejecución para ganar dinero en la subasta o ya a la ejecución de la plena propiedad. Que tiene diferentes estrategias teniendo en cuenta la ecuación al deudor. Si puedes llegar a un acuerdo de negociación en pago, si puedes llegar a un acuerdo de cancelación de las cargas, si puedes llegar a un acuerdo de entrega voluntaria de posesión con una compensación económica para que rehaga su vida, si no puedes llegar a ningún tipo de acuerdo porque aparte de la hipoteca debe de seguridad social, hacienda, tal. Claro. Entender el tipo de operativa.
saber operaciones porque sí y porque no. ¿Cuánto tiempo puede tardar cada operación? Porque aquí tenemos una variable que son los juzgados. Estos son procesos judiciales de ejecución hipotecaria cuando no sean juicios ordinarios porque resulta que la escritura no tenía la copia con fuerza ejecutiva y no se puede poner la ejecución hipotecaria. Entonces te tiras 2 años. Claro. ¿Cuándo sí, cuándo no? Tener criterio de inversión y criterio de factor humano de, oye, yo estoy comprando una casa en la que vive una señora con 2 hijos. Yo hablo antes con la señora, digo, oiga usted, el banco me ha dicho que si yo quiero puedo comprar esto. ¿A usted le interesa que yo lo compre? Ver cómo podemos arreglarnos para llegar a una solución. Si me dice, venga, sí, hijo, por favor, échame un cable, que los del banco no me han querido llamar nunca, ni me han dicho nada, hasta que tú abres la puerta. Entonces la compro. Importante que digas ahí, que menciones que esa es una de las maneras en las que estaríamos entrando en la parte esta, ya que lo has dicho, de ayudar a un fondo de inversión. Es que es lo primero ¿Cómo que puede hay que ayudar hacer? a una persona de a pie? Que es ayudándole a que esa persona negocie contigo, dado que no puede negociar con el banco, eres la última alternativa y Antes en de que- ocasiones la última oportunidad la última y única, barrera antes que pierda la casa. Claro, a perder la casa. O Porque sea, la ejecución, lo compre yo o no, sigue adelante. Claro. Y la subasta va a llegar. Siempre. Al Claro. final, cuando uno deja pagar la hipoteca, se tira 12 meses en su casa porque es Sí. el plazo legal para que te puedan poner la tarde o ejecución temprano hipotecaria. acabará saliendo. Pero aunque a los esté- 2 años dice, oye, ¿por qué está mi casa en subasta? Claro. ¿Y ahora qué hago? Porque una persona normal no tiene un conocimiento jurídico suficiente para entender lo que está pasando. No, Entonces, ni- nosotros vamos ahí, se lo explicamos A, B, C, D, E. Te tiendo la mano, llegamos a un acuerdo, te ayudo. Evidentemente, yo tengo que tener un recorrido. Yo no invierto un tiempo, un trabajo y un dinero y un sacrificio y un esfuerzo para Claro. decir, no gano nada. Al final, tema, es esto un es un trabajo. negocio que soluciona el problema de la vivienda en cierta Claro. parte y que soluciona la reinserción de las casas y que ciertos deudores recuperen sus casas. Pero también hay que ser realista de que hay gente con mayor buena voluntad, deudores que han tenido problemas en la vida y que sí que quieren voluntad de solución. Una casa que compramos en Torrevieja, el hombre me llamó desesperado, el deudor, diciéndome, por favor, cómpralo ya, que el banco no me hace caso, no me quieren cancelar la hipoteca, yo necesito que me cancelen la hipoteca para rehacer mi vida. Lo compro. ¿Voy a ganar dinero porque me va a quedar una casa más barata? Sí. ¿Es malo eso? Bueno, le estoy dando una solución a esta persona. ¿Qué pasa? ¿Que va al Mercadona a comprar una magdalena y no le estás pagando al que te la está fabricando? Es Claro. que hay un componente de, no, es que compras casas para ganar dinero con los problemas de la gente, no. Compro casas para ganar dinero ayudándole a solucionar el problema. Y si ese señor no quiere, ese señor me hubiera dicho, yo no quiero saber nada contigo, me voy a trincherar en mi casa, aquí no me va a echar nadie, yo no tengo ganas de meter un lanzamiento judicial, que es que va la policía a tu casa y te echa. Claro. No tengo ganas me gusta dormir por las noches. Y hay mucha operación como para meterte en operaciones problemáticas. Claro. Ese ¿Vale? es el tema. Entonces, Que esa es cuando la siguiente llegues allí, te encuentras a todas las lagartijas ahí metidas en el duple, en la casa o en el duple, estén allí clavadas, que no quieren salir y que tienes que llegar con la banda, que al final es que también esa imagen, también en cierta forma viene provocada por esta situación que dice, la gente dice, es que los desocupas lo hacen muy mal, y yo estoy a favor de que, también se regule todo el tema de los desocupas, porque al final esto está permitiendo también toda esa situación. Pero es que si hay desocupas, es lo que yo le digo a la gente, si hay desocupas es porque hay ocupas. O sea, vamos a ver. A ver, hay diferentes tipologías. Esto Cuando es tú así. compras una casa que se conoce como casa de banco, puedes tener al propietario deudor, que en papeles sigue siendo el propietario. Aún no Sí. ha perdido la casa y aún no ha salido la casa a subasta. Es el propietario. Entonces, a esa persona le puede mandar un desocupa porque si le hace eso es para que te metan en la cárcel. Claro. Porque está cometiendo un delito. Pero Luego que la tiene, gente, digo, espera, la gente espera. en sentido peyorativo Espera. dice lo de desocupa. Ya, pero es que no entendemos lo que es un Claro. ocupa todavía. Entonces, tiene al propietario deudor que no se le puede legalmente desocupar. Y si lo hace, eres mala persona. Porque no puedes, estás cometiendo un delito. Correcto. Segundo, tiene a un inquilino pagando el alquiler o no, que desconoce que el propietario ha dejado de pagar la hipoteca. ¿Vale? Hay que decirle, oiga usted, esto está así, por la casa al final usted tendrá que salir, salvo que tenga interés en comprarla, Claro. deja de pagar el alquiler para comprarse la casa. Me he encontrado situaciones en las que el Claro, inquilino no, dice, si cuando "Hombre, decía lo de eso, decía que levantas, como las articas, levantas el pedrusco y ves lo que te encuentras. Ahí Sí. le tienes que ver lo que te encuentras. Exacto, que hay y una- me he encontrado situaciones que dice el inquilino, hombre, menos mal, porque el propietario es un jeta, no me contesta, no sé si pagarle o no pagarle, porque sé que le han metido un embargo y yo encima me reformo la casa, porque el tío cuando se me rompe algo no me lo arregla. Vale, hago que tú compres la casa, le soluciono el problema. De hecho, Sí. ahora más adelante voy a contar un disparate que está pasando ahora mismo para que la gente sepa que esto está pasando, ¿vale? Y luego Eso es lo tiene, que quiero, yo y que luego la gente tiene al sepa. ocupa. Al ocupa, que es persona sin título posesorio y sin título de propiedad que está allanando permanentemente una casa. Claro, lo que le llaman ¿Qué? la patada en la puerta. Que y es me meto. o de un propietario deudor y no ha salido de ejecución, o que ya se la ha adjudicado al banco porque no ha conseguido venderla antes de que acabe la subasta y se la ha adjudicado. Y eso es lo que salen los políticos diciendo que se puede, que se encuentra una casa vacía,
que puedes entrar, Pero que cometas un delito, que España es tierra de delitos. Y ya no es que yo lo que quiero hacer a la gente y que la gente entienda, que es lo que habitualmente yo les suelo transmitir, es a veces a la gente hay que decirle, vamos a ver, señores, si no es ya por ello, es por ti. O sea, cuando el gobierno de turno habla de los derechos de esa persona, oye, perdona, ¿y yo qué pasa? ¿Que tengo menos derechos? Yo he pagado por mi casa, por mi vivienda. Yo todos los meses me sacrifico una parte de mi salario en pagar mi hipoteca. Todos los meses lucho por salir adelante y a la misma vez que cumplo con mis obligaciones. Esa persona no ha cumplido con sus obligaciones, no está pagando su hipoteca, no hace el sacrificio que tú haces, tiene una vida o de derroche, o en el caso de que no lo tenga, en el caso de que lo tenga, de derroche, en el caso de que no lo tenga, tiene una vida sin trabajar, una vida más sencilla, y lo voy a decir, que la tuya, por el hecho de que no trabaja y no tiene que estar matándose todos los días en el mercado laboral. Entonces, es que el ciudadano, pasas a ser un ciudadano de segunda porque tú eres, con todos los perdones, el tonto que está pagando y el otro está viviendo de gratis, y todavía te das cuenta que al que protegen es al otro. A ti no. Y dice, no, es que los grandes tenedores de vivienda son, hasta donde yo sé como economista, el 3% del parque total de vivienda. Esos son los grandes tenedores, BlackRock, Blackstone, Orenes, todos los sumas, son el 3% del parque de vivienda. El resto son pequeños propietarios, pequeñas personas que, como tu padre un día inició, igual que el mío, y compró una segunda residencia para alquilarla y sacar una renta, esos son los propietarios principalmente la mayoría de las casas que hay en este país, y sin embargo los hacen culpables de eso. Correcto. Los hacen culpables. Entonces es lo que hay que decírselo a la gente. El ahorro principal se ha manifestado a través de la compra de vivienda. Es la principal fuente de ahorro. Es la principalmente fuente de ahorro, pero no ahora de algo nuevo. Históricamente nuestros padres, nuestros abuelos todo el mundo canalizaba y ahorraba a través de pagar la hipoteca. Exacto. El que uno tenga una segunda casa en España es algo relativamente normal. Y estamos normalizando ahora el hecho de que se criminalice el que la gente tenga más de una casa, y estamos normalizando que la gente no pueda ni pagar un alquiler o que no pueda ni comprarse una casa y tenga que hacer co-living. Estamos normalizando lo criminal, la nueva norma y criminalizando lo que hace 20 años era lo normal. No, es que además, como economista, y tengo que decir que todos los sistemas capitalistas, entre el cual es nuestro, al final la fuente de riqueza es el ahorro. Sí. Sin ahorro no hay riqueza. Y te viene aquí esta gente y te están criminalizando el ahorro. La inversión, por supuesto, el ahorro para inversión, por supuesto. Entonces, te están criminalizando el ahorro y la inversión, y por otro lado te están enmascarando esa precariedad enmascarada, como yo digo, del co-living, para decir, no es que la gente no quiere tener vivienda en propiedad, no, la gente no puede tener vivienda en propiedad. Tienes una tasa de emancipación de 31 años porque la gente no puede irse de su casa, y esto es la realidad de este país, que dice que eso, el que tú te vayas de tu casa con 31 años, es porque te gusta el co-living, te gusta el car sharing, que es compartir tu coche con 18 personas, te gusta todo lo que sea en sentido compartir, o sea, vivir siendo un pelado. Hablando claro, un pelado. Vivir siendo un pelado es lo que nos gusta ahora a los jóvenes. Pues hay que decirle que no, a los jóvenes nos gustan también las cigalas, nos gustan las quisquillas, nos gustan los Rolex, nos gustan los Lamborghini, nos gusta todo eso que nos ha gustado a nuestros padres, los sueños de nuestros padres, comprarnos una casa, comprarnos todos esos sueños los seguimos teniendo los jóvenes, y no vivir en una casa patera o compartir el coche con 25, comprarme un Avito e ir con 25 amigos para ir con la furgoneta. Eso es, como tú bien dices, es la nueva mentira que tratan para enmascarar todas estas dolencias que tenemos. Efectivamente, y además cuando saca a la luz la realidad del problema de la vivienda, efectivamente se te tacha de buitre, se te tacha de especulador y se te tacha de muchos peyorativos más, porque al final, en cuanto un sistema se escapa del control, claro, y al final la gente tiene acceso a ese sistema, entonces el malo eres Cuando tú. le das a una persona la capacidad de hacer dinero y ser libre, no necesita el subsidio del político. Correcto. No necesita el subsidio del político y puede pensar por sí mismo. Eso es peligroso. Correcto. Es peligroso, sí, la verdad que sí. Pues aquí quiero, ya que empecemos entrando en el tema de la vivienda, que le expliques a la gente, principalmente a nivel, en términos económicos, que es lo que la gente quiere saber, cuál es la principal diferencia entre comprar una vivienda de nivel por el método tradicional y cuál es la diferencia de hacerlo por la vía de compra de crédito y compra como directamente al banco, como se suele decir. La compra tradicional es sencilla, simplemente tú entras a diferentes portales donde se pone en publicidad ciertas viviendas, y la que te guste vas, pagas, liquidas transmisiones patrimoniales onerosas, que es un impuesto cedido a entidades locales, aunque es un impuesto estatal, que entre el 8 y el 10% del valor de referencia catastral o valor de compra, que sea superior, es decir, pagas tus impuestos, pagas el registro de la propiedad, pagas escritura y ya es tu casa. Evidentemente eso tiene un coste. Claro. El coste de comprar una vivienda directamente del mercado secundario o directamente, si ya nos vamos a promoción, ya el coste es mucho más superior, pero tiene un coste muy elevado.
que hace que la gente se plantee en algunas ocasiones si se la compra o no, ¿vale? Cuando tú compras un crédito hipotecario, estás comprando, como yo digo, la posibilidad de quedarte con la casa, infinitamente por debajo del precio de mercado, muy por debajo del precio de mercado. Hablamos de un 40 o un 50% máximo respecto al valor de la casa. Y 40, para el caso, 50%. Respecto al valor. Es decir, si una casa vale 150, a través de la compra de crédito te la puedes comprar en 60 o en 70. Con un descuento del 50%. Correcto. Por la cara. A ver, no siempre. Hay mucha tipología. Por ejemplo, no, claro, pero cuando el banco sabe que el activo vale mucho respecto al valor de la deuda, te pide la deuda entera, ya no es tan interesante. En fin, salvando matices, en la generalidad eres capaz de comprarte la casa por debajo del valor de mercado. ¿Qué pasa después de la compra de un crédito? Cuando tú compras, vas a notaría, eso se inscribe en el registro, tiene un proceso judicial, está completamente trazado y ahí está lo que has comprado. Y tú tienes que ejecutar y sacar el activo a subasta. Escenario A, si tú has pagado 80 por una deuda de 160, porque la casa vale 150, para hacer números redondos, tú has pagado 80, la casa vale 150, ¿vale? Alguien te puja en la subasta y te puja 60 y dices, en 60 no te la quedas porque yo, acreedor, que tiene derecho a cobrar 160, he pagado 80, con lo cual tienes que pujar más. La sube y porque la puedes tú pagas subir. 60, a lo mejor pongamos el caso, pero tú has comprado la deuda por el valor total de la deuda, con lo cual No, tú, aunque compres yo he el comprado 60, por debajo. Bueno, claro, quiero decir que aunque, independientemente de lo que pagues, tú lo que pagas te da el derecho a cobrar el total el 100% de la deuda. Sí, eso es importante. Si se deben 160, yo pago menos, porque luego en la subasta alguien puede pujar y tiene que pagar la totalidad de la deuda, con lo cual se convierte en una operación financiera en la que yo pago 80 y si alguien puja 150 gano 70 la diferencia. Recorrido, claro. Exacto. Y si nadie puja y esa casa vale 150, yo me adjudico, pido al juzgado, digo, oiga señor juez, que yo soy el acreedor, ¿vale? Sí, y en pago de la deuda que se me debe más intereses y costas, me quedo la plena propiedad de la vivienda, me la adjudico. Y va directamente con el decreto de adjudicación, mandamiento de cancelación de carga, al registro de la propiedad, sacas una nota y esa casa ya no tiene cargas, se ha limpiado porque tú eres el primer acreedor y lo demás desaparece y ya es tuya en plena propiedad. Con lo cual, el mecanismo para con 5 o 6 meses o 7 u 8 de trabajo, quedarte una casa que estabas pagando en 150 por 60. Ese es el mecanismo. Con lo cual, por ejemplo, iba a decirte, ¿cuál es entonces el beneficio de cómo una crisis económica puede ayudar a un inversor en vivienda? En este caso es una crisis económica, dispara los impagos. Correcto. Y en este caso beneficiaría al inversor en el sentido de que le daría más opciones de comprar más viviendas impagadas. Estrictamente hablando, un escenario económico pesimista siempre favorece la inversión, porque es cuando se dan las oportunidades. Si no hay problemas económicos, todo está Agua caro. revuelta, beneficio de pescadores, como dice aquel. Ahora bien, el problema económico también es un problema social. A mí no me hace gracia levantarme y ver las noticias por la mañana. Claro, no, literal. Pero que a veces también podemos, siendo un poco inteligentes, reconvertir un problema económico y un problema social a través de estos mecanismos a resolver, en la mayoría de las ocasiones, la recuperación de los deudores de sus propias casas. Es decir, imagínate, yo te doy una hipoteca, ¿vale? No me la pagas, me debes 160.000 pavos, ¿verdad? Y no te da la gana de pagarme o no puedes. Y llega otro señor, fulanito, y dice, oye, Fran, yo he comprado tu deuda de 160 en 70. ¿Quieres recuperar tu casa en 90? Tú decís, coño, yo te estaba pidiendo 160, pero es que fulanito dice que por 90 te quedas tu casa y tú sabes que tu casa a lo mejor tiene un valor de mercado de 150. Claro, sí. Acabas de recuperar tu casa de 150 por 90. Sí, en muchos casos puede ser la vía de escape. ¿Y quién pierde aquí? El banco. El banco. El banco. Sí, al que tanto quieren hacer daño. El banco pierde. A ver, yo no digo que los bancos sean ni buenos ni malos. Cumplen un mecanismo y un papel fundamental en el funcionamiento de una economía. Correcto. Y ya está. Es que tienen que estar. Exacto. O sea, tienen que estar. Tienen no te puede gustar o no, pero tienen que estar. Y además, te digo más. Además, no que cumplan, es que son también los que cumplen el sueño de la gran mayoría de personas, porque nadie tendría hoy en día una segunda vivienda si no fuera porque ha tenido acceso a una hipoteca. Y a mí personalmente, con lo cual podemos criminalizar al banco, pero el banco se ha Exacto. permitido que la mitad, o sea, que el 80% de la población española lleve un buen coche, tenga una casa donde vivir y pueda hacer cosas. Sí que cobran comisiones, sí que lo han hecho mal, sí que todo, pero que no me venga nadie a darme lecciones de moral cuando en este país se ha hecho mal con todos los sectores. Todos tienen casos concretos de hacer las cosas mal. Te explico, la gente tiene todavía en la memoria que hubo una crisis económica y que hubo una inyección de capital en los bancos, ¿vale? Que se rescataron los bancos. Espera. No, es que quiero aquí hacer un matiz, que esto aquí es una dolencia que tengo yo en el corazoncito, que es que no se rescató a los bancos, se rescató a las cajas de ahorro. Sí. No es lo mismo hablar de cajas de ahorro que de bancos, porque los bancos están dirigidos por banqueros, las cajas de ahorro por políticos, y eso es importante. Ahí va yo. Es que esto no fue un tema exclusivamente de cajas de ahorro y de banco en general.
Fue de política. Esto fue un tema de que había políticos en los consejos de administración diciendo, Correcto. desen hipoteca a troche y moche, yo me llevaré todo lo que me toque llevar y nadie ha sido enjuiciado, se desconocen en muchos casos datos de las operaciones y no pasa nada. Y en la conciencia de la gente, ¿sabes lo que ha quedado? Que los bancos son los malos, Sí. que los fondos son los malos y que los inversores son unos especuladores. Los bancos Pero son nadie los le que ha hecho rescataron recorrido junto al gobierno a esas cajas de ahorro que se han acabado fusionando con bancos porque tienen que rescatarse. Correcto. Y las responsabilidades políticas ¿dónde han estado? Yo no las he visto. No va a haber. O sea, no hay. Porque Eso la no gente, podemos pedir que la tampoco. gente tenga un poco de pensamiento crítico, porque muchas veces esta información en medios de comunicación no sale, sale. no, es verdad, no, es una cosa que es difícil porque al final también es contraintuitiva, ¿no? Es decir, que el político, que es el servidor del pueblo, es el malo, es una cosa, No, es un pensamiento... el político no es el servidor del pueblo. Igual que mi negocio que no da es gusto. mover el capital, el negocio del político es perpetuarse en el poder. Hombre, yo Fin. siempre lo he dicho así, Como todo, no se puede generalizar. Habrán políticos que quieran hacer política totalmente. y habrán políticos que Pero, quieran perpetuarse en el Por poder. lo habitual, a esa gente que quiere hacer política, las ganas se las quitan al final. Es correcto, las Le ganas quitan se la- las ganas Cuando porque llega alguien bueno que los de verdad tiene pisotean. una idea, no llega. Los pisotean, es así, es Es la así. realidad. Aquí pues mira, quiero llegar a una segunda parte de esta sección que es un poco una relación de cuestiones que quiero que me respondas pues de manera breve con si es una verdad o un mito, adaptándonos al mercado inmobiliario y un poco pues una pequeña explicación rápida de por qué es una verdad o por qué es un mito, como la del razona tu respuesta de las profesoras sociales, Bien. pues lo mismo. Aquí es, comprar viviendas a banco siempre es más barato. Mentira. Correcto. Explico. Hay veces que los bancos o los fondos... Te voy a dejar también incluir, además de verdad o mentira, el depende, que es una pregunta que como economista... Bueno, es que si se dice que tengo que siempre, incorporarlo, si claro. se dice que siempre va a ser más barato comprarle el banco, la respuesta es que no. Correcto. Entonces, si la pregunta es, hay veces que sí, hay veces que no, entonces sí que depende. Vale. Y es depende porque hay veces que los bancos no te venden los colaterales que van asociados a las deudas porque saben que valen mucho más. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate una casa, un chaletazo, que vale 800.000 euros. Claro. Se deben 200 de hipoteca, ¿vale? El banco te dice, no, hombre, es que como el chalet vale 800, me tienes que pagar los 200. Pero no solo los 200 de hipoteca que se deben, más intereses y costas. Recordamos que estamos comprando un derecho de cobro. Si yo pago 200 por el derecho a cobrar 200 y llega una tercera persona a la subasta y puja, a mí en 200 me la quita. Y Claro. lo que he hecho ha sido marear 200.000 euros. Lo he puesto y lo he perdido. Para poder adjudicarme esa casa, yo tendría que seguir pujando por encima de lo que se me debe, poniendo el dinero de diferencia, porque no soy acreedor de esa cantidad. Claro. Entonces, no siempre es rentable y hay ciertas operaciones que se descartan. Es lo que hablábamos antes. Tú tienes el derecho hasta 200.000. Has Tú tienes comprado derecho, por valor como de la estás deuda. comprando un derecho de cobro. Claro, pero si Nada más. la casa vale 800, pues va a llegar alguien y va a empujar por 500.000. Si alguien se la quiere quedar y paga 500, el Claro. 500 también estaría haciendo una buena operación, Efectivamente. porque entonces ya obviamos el mecanismo de la compra y está Claro. yendo a una subasta. Pero es importante decirlo eso, no siempre, al final No hay siempre. que acudir a profesionales que al final en este caso hay muchas analizan variables. bien las operaciones. O que la como tú. documentación esté incompleta. Claro, pero en la como- escritura de hipoteca no están las copias ejecutivas y no puedes poner la ejecución hipotecaria si no está judicializada. Pero aquí está muy bien para que digas esa frase que me decías antes, que cuando hablábamos ahí off the record, que era el de al final, yo de cada 100 casas que estudio Compro me dos. quedo 3 o 2. 2 o 3. ¿Por qué? Porque al final hay que valorar todas esas cosas y efectivamente si compras esas 97 restantes, probablemente te salga más caro que comprar una casa en el mercado. Toda problemática legal tiene una solución, pero aquí incorporar la variable tiempo. Claro, claro. También la exigencia del inversor. Al final, un La inversor exigencia del inversor y el tiempo te de cada exige operación. un tiempo, te exige una rentabilidad y al final tienes que Exacto. ajustarte, que es lo que al final se Eso, hace. tenemos parámetros de aceptación de operaciones hasta máximo de 12-14 meses. Por encima de esas operaciones no nos gusta porque Claro. el coste de oportunidad de esa inversión quizás puede localizarse en otro activo que tiene una rentabilidad más rápida, aunque sea menor. Me gusta mucho que se hable mucho del coste de oportunidad. Yo me acuerdo en la carrera siempre decía, nuestro profesor siempre decía todo, recordar que en esta vida, señores, nada es gratis. Gratis significa que Todo otro lo tiene un paga. coste. Y por otro lado decía, y todo tiene un coste, aunque sea el coste de oportunidad. Es así. Y es que Si yo meto 100 a 2 años, es lo un puedo coste, meter 100 pero a es 6 un coste meses. que en las decisiones nunca se valora. O sea, No, es importantísimo. ¿qué podría yo obtener si en este momento hago otra cosa distinta, alternativa a lo que estoy haciendo? Ese coste de oportunidad nunca se computa y por eso no somos capaces de decir, oye, que el dejar de ganar dinero, contabilizarlo como una pérdida, que es lo que al final cuando tiene en cuenta el coste de oportunidad
es una medición real porque efectivamente es una pérdida. Si tú dejas de ganar, estás perdiendo. Correcto. O sea, aunque no sea como tal, pero estás perdiendo dentro para un economista, ¿no? Entonces, aquí otra pregunta. ¿Los fondos buitre solo perjudican al mercado inmobiliario? Muy sencilla respuesta. Falso tajantemente. Ya lo hemos dicho, o sea, al final estáis Falso tajante ayudando, porque está solucionando el problema de una vivienda que está en el limbo. Sí, y una está en el limbo oferta- de un proceso judicial y hay gente que la quiere comprar o la misma gente que está ahí la quiere recuperar. Porque al final la Pues oferta estás en el mercado proponiendo inmobiliario, soluciones. ¿tenías tú algunos datos por ahí de la oferta del mercado Sí, inmobiliario sí, cómo se estaba? demandaban, creo que habíamos visto antes, 3,9 millones de viviendas nuevas, un dato semejante. Sí, es que estamos hablando del déficit que registra el Banco de España, estaba sobre las 700.000 viviendas anuales, es que estamos hablando de que hace falta una inyección de vivienda nueva en el mercado inmobiliario que no llega. Y todavía dicen, no, es que hay oportunistas que convierten locales comerciales en viviendas y los fondos buitre compran viviendas a bancos para alquilarlas a precios astronómicos. Vale, pero es que ¿qué viviendas saldría al mercado si no llegan esos Porque oportunistas eso es completamente falso. o si no llegan los fondos Las buitre? casas que comercializan los fondos buitre, que me está dejando de gustar la palabra, están muy por debajo del valor de mercado. Claro, Su no, si fondo buitre es negocio, ponerle nombre su a negocio no es algo. vender las casas caras. Claro. Su negocio es, oye, yo he invertido esto, he hecho un trabajo con A, B, C posibilidades, A, B, C riesgos, he terminado satisfactoriamente el trabajo, que no es fácil, que requiere mucho trabajo, y después se incorpora la vivienda y encima más barata. Entonces, Sí. si tú te metes en idealista, va a haber portales, gente como Solvia, Finsolutia, Copernicus, etcétera, que son diferentes son diferentes gestoras que De tienen bancos. encargada la comercialización de los fondos bancarios y Claro. son los que ponen en diferentes portales las viviendas que ellos se adjudican. Efectivamente, Esto es público, porque lo que esas pasa es son- que la gente ve eso y no entiende, ¿no? Antes, Como es normal. antes lo hemos dicho, pero lo que sí hay que decir que hay operaciones que cuando el banco lo ve muy viable y una operación exitosa, pues es particularmente esa si la lleva a final, se la Sí, queda sí, ella, se la bueno, adjudica y los te la bancos vende a precio normalmente mercado. no, los bancos normalmente no, pero los fondos que han comprado en paquetes generales al banco sí. Sí, Hay veces eso que no es. comercializan el crédito, se la quedan ellos, las terminan y la venden. Es que por eso es importante. O porque ya tienen un acuerdo de pago negociado o cualquier cosa. Bueno, esta pregunta es una pregunta que si se la hago a mi abuelo probablemente, bueno, en paz descanse, me hubiera dicho que sí, ¿no? Pero te la quiero hacer a ti. ¿Invertir en vivienda siempre es seguro y rentable? Sí, con matices. ¿Es rentable? Quiero que, sí. que digas ahí los matices que te llevaron, ¿no? ¿Es rentable invertir en vivienda de forma directa? No. Invertir en vivienda a través de compro una casa, la reforma y la vendo no es rentable. Claro. No es rentable porque va a ganar un 5, un 6, un 10%, un 20, un 30% si está comprando muy barata porque esas personas están en una situación de necesidad, pero lo que es comprar vivienda directa para compra de venta directa no es rentable como modelo de negocio. Ojo, no que puedas hacer Sí. alguna operación y te salga bien. Comprar en el mercado inmobiliario a través de otros mecanismos como que hacemos nosotros, a la evidencia me remito, que la gente se meta a la página web y vea el track record de las operaciones. Es que no tiene más, ¿vale? Sí, eso es importante. Y Ahí los lo que- matices, me preocupa que vivamos cierta, a partir de ahora, a nivel de situación cifras sí me inseguridad gustaría jurídica. lo que es, si tienes a nivel del track record auditado, lo que es ahora mismo un poco que hables a la gente también de cifras más o menos que Hemos están manejando comprado rentabilidades. unos 86 activos, una rentabilidad media del 52,2% neto sobre el capital invertido y un beneficio neto de unos 2,7 millones en 9 meses. Y no hemos echado a nadie de su casa por el camino, fíjate lo que te digo. A nadie, Eso es importante. Pero a nadie. Eso es A importante, nadie. porque al final esto es un retorno claramente para los inversores que han invertido con Orenes y que ahora Correcto. mismo pues están viendo éxito, con lo cual, pues en este caso invertir, por lo menos invertir, podemos decir, para concluir esa frase, o matizarla, que invertir en vivienda siempre es rentable siempre que lo hagas con la persona adecuada. y con la Invertir ayuda en vivienda adecuada. es rentable con las personas adecuadas y teniendo tú el criterio crítico y el conocimiento necesario para saber lo que estás haciendo. Pues entonces a esta pregunta, la siguiente ya se queda respondida, que es actualmente es imposible comprar por debajo del precio de mercado. Bueno, Ya has dicho tú que porque lo que al es por final debajo del precio de mercado. Hay muchas formas. Yo también he comprado activos no a bancos, sino lo típico, una familia que fallece, los herederos no se ponen de acuerdo, viene un Claro. heredero al despacho y dice, oye Alonso, ¿tú esto te interesa comprarlo, tal, no sé qué? Oye, pues sí, le damos un buen precio que él y los herederos se estén contentos, tiene cierto recorrido, Claro. se paga más caro porque ya es vivienda plena propiedad, pero también tiene un cierto recorrido. Entonces, operaciones y casuísticas hay muchas. Pero que realmente sí existe la posibilidad de comprar por debajo del precio de mercado, porque al final, si tú compras Sí, bueno, con en este idealista ya proceso- te digo yo que no. No, pero- no, lo que es que me refiero a lo que es un inversor Sí, siempre. puede comprar. Al final invierte con Orenes o invierte con un fondo por de su inversión cuenta. y por su cuenta O en y REITs, puede o como comprar más barato que el precio de mercado. Con lo cual Sí, sí, sí. es posible comprar El más debajo del problema aquí mercado. para la Era gente- una pregunta un poco a colación de decir, oye, al final la gente
acude Idealista y dice las casas están por las nubes, pues decirle que efectivamente que están por las nubes porque acude a Idealista. Si a lo mejor acudiera a un fondo de inversión, a ti, acudiera a mí, en este caso, acudiera a una persona experta en el mercado inmobiliario, experta en el sector financiero y demás, podría beneficiarse de esos descuentos y podría obtener una casa por debajo del precio de mercado. Con los matices inherentes a un proceso de ejecución hipotecaria y todas sus variables, sí. Eso es. Correcto. Entonces, y luego, dos importantes. En una crisis siempre ganan los bancos y pierden los particulares. Falso. En una crisis siempre pierde el banco. Yo sé lo que dice que en una crisis pierden todos, pero efectivamente, por lo que tú acabas de decir... ¿Sabes qué pasa? Que las crisis, los primeros que lo asumen son los organismos que tienen mucha liquidez. Son los primeros que se llevan el tortazo. Claro, efectivamente. Por eso iba a decir que es que en este caso cambio mi pensamiento. La gente también pierde. Cambio mi pensamiento por lo que has dicho, ¿no? De que al final, que es lo que quiero que la gente recuerde, para no hacerte repetir lo mismo, es el tema de que tú, en muchas ocasiones, llegas y en esa crisis, si la persona debe 160, le dices, oye, como estamos en una crisis, la situación es complicada y sé que no puedes, teniendo la casa en 90... Hay que hablar con ciertos matices porque mucha gente ve estas cosas y las tacha de un color blanco o un color negro. Claro, no. Yo no estoy diciendo todo es que una los escala bancos, de grises. Exacto. Yo no estoy diciendo ni que los bancos lo han hecho bien, lo han hecho mal, sean los perjudicados, sean los beneficiados. No digo que la gente lo haga bien o lo haga mal y se perjudique o se beneficie. Eso. Digo que cada actor de la sociedad tiene un rol y tiene unas cartas con las que juega encima de la mesa y puede tomar la decisión de hacerlas bien o hacerlas mal en función del conocimiento que tenga. Pero esto hay que eliminar cualquier tipo de componente político o segundas intenciones en todo tipo de la conversación. Esto es simplemente un modelo en el que te permite tener un retorno, hacer un trabajo, inyectar ciertas viviendas y llegar a acuerdos y solucionar problemas de ciertas familias que quieran tener esos acuerdos. Y si no, pues no. Vale, pues lo que es al final... tenemos clara la respuesta. Realmente la pregunta es la afirmación es completamente diferente. En una crisis siempre pierden los bancos y en ocasiones pierden los particulares o en ocasiones ganan. El particular pierde siempre, pero tiene oportunidades. Claro, surgen oportunidades. Y luego, la crisis surgen oportunidades. La pregunta del millón, ¿qué es lo que la gente ve? Los precios siempre suben, estamos subiendo, los precios están subiendo, están por las nubes, está todo desorbitado. ¿España está entrando en una nueva burbuja inmobiliaria? No va a haber una burbuja. Van a haber decisiones políticas estúpidas por el camino. Y te pongo un ejemplo. Los políticos no son técnicos, son personas que tienen a tener soluciones que sean populares, ¿vale? Ese es su baremo de lo que es una buena decisión, una mala decisión. Lo que ellos entiendan por decisión popular. Y claro, como el marketing televisivo y político en general ha dicho los bancos son malos, los fondos son malos, las personas son buenas, ir a ocupar las casas, ¿qué se le ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la nueva? Bien, la entidad Banco Malo que inyectó y se quedó con todas las casas... La Sareb. Exacto, el Sareb ha hecho lo siguiente. El Sareb, sabes tú, que comercializa, siempre ha comercializado todos los activos que tiene en cartera precisamente porque era una entidad con finalidad pública para recobrar toda la deuda que los bancos no pudieron cobrar en ese momento. Con la finalidad de devolver el capital. Esa es su finalidad, devolver el capital que se le prestó a los bancos. Sí. Eso nunca se ha hecho. Y no te digo eso, sino que te digo más. Ahora todo el parque de vivienda del Sareb que está terminada de construida, porque el Sareb tiene muchos edificios en promoción, porque las promotoras dejaron de ejecutar la terminación de los activos porque se arruinaron en la crisis, y entonces tiene muchos terrenos, suelos industriales, promociones sin terminar, pero todas las casas terminadas del Sareb se reincorporan al SEPES, que es el parque público de viviendas, con la intención de destinarse a alquiler social. Y te voy a decir por qué esto es un disparate, porque yo lo he vivido. Ejemplo, me llega, compro un edificio en Beniarjó, que nos costó 1.372.000 euros. Antes de comprar el edificio, ese edificio estaba entero ocupado, ¿vale? Reitero, yo no echo a nadie de su casa. Me fui, hablé con los 32 vecinos. Oigan, junta de vecinos, ustedes quieren recuperar la plena propiedad de sus casas porque eran inquilinos. El promotor era el que no había pagado, ¿vale? Hablé con los vecinos. Me costó lo indecible llegar a un acuerdo con todos los vecinos y encima a un precio de la casa irrisorio que a mí me daba un recorrido de 10.000 euros por casa. Es decir, yo estaba metiendo 1.372.000 euros para vender 10.000 euros por casa más caro. Un churro de operación. Sí, pero como ya estaban todos los contratos firmados para vender las casas, es entrar y salir. Claro. Financieramente un churro, pero la gente compra la casa porque muchos vecinos, muchos inquilinos habían reformado. Había un vecino que se gastó 20.000 euros en reformar su casa, que es la que estaba alquilado, y no sabía a quién se le iba a adjudicar. Ojo, que pago la reserva del edificio, pago el edificio, se presenta al juzgado la cesión de remate,
Y a los 4 meses de que se presentó la cesión por el letrado del Sareb, me llega una carta diciendo: hola, soy el Sareb, que no te vendo, te devuelvo el dinero porque esto se reincorpora al SEPE. Problema: la gente que ya tenía compradas sus casas, en las que llevan viviendo más de 10 años y muchos de ellos se la han reformado, en las que han nacido sus hijos, en las que tienen recuerdos, en las que quieren comprar, ahora no pueden comprarles. Ahora pasan al parque público. ¿Y sabes qué pasa? Que si tú no eres una persona, porque todas estas personas eran solventes, gente de bien, que gestionaron las hipotecas con los bancos y ya tenían preconcedida la hipoteca. De hecho, yo tuve que hablar con los bancos para que les concedan la hipoteca. Vamos, un curro increíble, enorme. Vale. Pues ahora, como van al alquiler social... Curro que no te pagan. Espera, si tú... No. Como van al alquiler social, si tú no cumples los requisitos de, con perdón, ser un pelado, no te dan el alquiler social. ¿Qué pasa? Que ahora el SEPE va a desahuciar a 32 familias de las casas que querían comprar y que no han podido comprar. Claro. Porque no cumplen los requisitos para que le den alquiler social. ¿Qué pasa? ¿Que ahora vamos a echar todas esas familias a la calle por parte del gobierno porque pensamos que es mejor dárselo a gente que necesita alquiler social cuando esta gente solo quería comprar su casa y ahora no puede? Bueno, pues van a llamar a los vecinos casi llorando. Y esta es la primera medida estrella del gobierno, que la gente que quería comprar sus casas del Sareb porque llevan viviendo allí no las puedan comprar, se queden en el limbo no sé cuantísimo tiempo más, porque encima el hecho de que las administraciones públicas administren los alquileres sociales es un puñetero desastre, y te explico por qué. Bueno, si yo soy una administración pública que te doy un alquiler social y tú eres un jete y no me pagan ni el alquiler social, ¿qué? ¿Va a salir en las noticias que una administración pública esté desahuciando a la gente? ¿Cómo queda eso a nivel, ¿cómo queda eso a nivel político? No, es que ahora la comunidad autónoma o el SEPE estatal está desahuciando a la gente a la que le han dado contratos de alquiler porque no están pagando el alquiler. Por eso las comunidades autónomas y el Estado siempre han sido un fracaso en la gestión del alquiler público, porque no tienen mecanismos sin que España reviente y salga todo el mundo a la calle a decir qué está pasando. ¿Y por qué no responden a criterios de mercado? Que al final da igual que respondan a criterios de mercado. Sí, pero que es la primera razón que yo doy cuando a mí me preguntan, hay una nueva burbuja inmobiliaria en España, me voy a enseñarle un gráfico que es clave, que es los visados de obra nueva y la construcción de obras nuevas en España. Le pongo las cifras de construcción en 2008 y le pongo las cifras de construcción ahora, le pongo las cifras de demanda en 2008, las cifras de demanda ahora y las cifras de oferta en 2008 y cifras de oferta ahora. Estamos a años luz de los datos de 2008. No hay ninguna burbuja. No podemos estar en burbuja. De hecho, los tipos de interés están bajando. Lo que pasa es lo que decimos siempre y que nadie quiere escuchar. Falta oferta, falta oferta, falta oferta. Y el gobierno propone 44.000 viviendas, las cuales llegan las comunidades autónomas y dice de las 44.000, el 98% no son útiles para vivir. No lo son. Y de repente dices tú, no lo son. ¿qué estás haciendo? Esto es un estado excepcional. Un brindis al sol. Pero la mayoría de los activos que se le compran al Sareb, este era completamente excepcional porque estaba en uso y en alquiler. Por diferentes jugarretas que hizo el promotor. Estaba ocupado, porque estaba lo que estaban viviendo ahí personas de bien, personas que trabajan, que cotizan, personas que aportan a esta economía, y esa gente no es válida porque esa gente aporta y sabe lo que aporta y le duele pagar impuestos y mantener gente. Ellos prefieren tener una persona que viva el subsidio, que al final es más útil, es más rentable. Más allá de los matices, esto es un sistema que lo digo ya públicamente y me da exactamente igual a dónde llegue esto. Va a ser un completo fiasco, un completo fracaso. Todo el parque inmobiliario del Sareb, que con un buen trabajo de verdad podría incorporarse al mercado en unas condiciones dignas para que la gente comprara cualquier casa por debajo del mercado, se va a destinar a activos de alquiler social de gente que pagará o no pagará, que tendrá derecho o no tendrá derecho, arramblará a familias que ya están viviendo en esos activos por el camino y hará que todo se eche a perder. Pero y lo que bien has dicho antes, la mayoría de los activos del Sareb ni siquiera están terminados. Claro, no tienen transformadores, no tienen agua, no tienen servicios, no tienen las dotaciones. Es así. Yo ahora mismo ahí lo digo. ¿Y quién paga eso? Lo tengo clarísimo. Eso es el tema. ¿Y quién paga eso? No, se pasa al SEPE, un edificio que está al 95% de ejecución. ¿Quién paga los 40.000 pavos de transformador? Pues lo dije el otro día en esta casa, milagro tu bolsillo. O sea, gratis significa que otro lo paga, lo he dicho antes. O sea, es que eso... Y al final el problema que tenemos aquí es siempre el mismo. O sea, es siempre el mismo. La gestión que se está haciendo. Y al final no es esto. Al final es que hay que tener muy claro de que una cosa es la crítica... por crítica por sí misma, que es la crítica gratuita, es decir, la crítica que no construye nada, pero es que cuando haces una crítica constructiva, dando razones, dando mecanismos, evaluando la situación, como dijo Thomas Sowell, que al final que dice que las políticas se miden por sus efectos en la población, no por la intencionalidad con la que fueron aplicadas. Pues al final aquí yo soy un poco de la expresión de lo que no son cuentas, son cuentos. Y lo que vemos es que las políticas que está aplicando actualmente todos los gobiernos hasta la fecha, a nivel autonómico, a nivel nacional,
están siendo un fracaso, un completo fracaso, porque ninguna de las políticas responde a la problemática del mercado, que es una falta constante de oferta que no llega. Y lo que hacen es, hay problemas de oferta, damos ayudas para fomentar la demanda, hacemos que se fomente la demanda. Si tú, no hace falta ser economista para darse cuenta de eso. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Solo hace falta una medida política, que no pase por la expropiación, que es lo que ya me veo que va a ser el siguiente paso. Esa medida política va por darle a los propietarios, como hemos dicho antes, que el español normalmente su fondo de inversión es tener una o varias casas. Si yo como propietario la quiero poner en alquiler, quiero que se me dé seguridad jurídica de que si yo alquilo a una persona que me deja de pagar, no se me va a quedar 4 años en lo que tarda un desalojo o en un lanzamiento dentro de mi casa, informe a servicios sociales y la casa hecha un Cristo. Yo no tengo seguridad, y cualquier persona que quiera hacer un negocio tiene un riesgo y una necesidad de seguridad, pero es que esto no es un negocio, esto es poner casas en alquiler a un precio asequible. Si yo tengo, imagínate, 2.000 casas y tengo la seguridad de que el inquilino que no paga, mecanismos legales para echar ese inquilino en un plazo razonable de tiempo tengo, a mí me da igual, yo las pongo en alquiler, aunque gane menos dinero. Claro. Pero si no la tengo, nadie yo de verdad, cuando hago valoraciones de los activos colaterales que van con la deuda, veo y digo, venga, ¿ves que se está alquilando por la zona? ¿A qué precio se está alquilando por la zona? No hay nada. Claro. No hay nada. Ya no hay nada para alquilar. Y encima, esto es muy gracioso, porque Idealista ha hecho una campaña en contra del propio gobierno que dice, si tienes problemas para alquilar, culpa al gobierno. Y me llegó el otro día un comunicado de Idealista diciendo esto. ¿Por qué? No hay seguridad jurídica para la gente ponga en alquiler y todo el parque de vivienda que podría destinarse a alquiler va a ser expropiado por un organismo público para dárselo a quien a ellos les apetezca. O que cumplan ciertos requisitos. Y el resto de españoles, ¿qué? ¿Por qué se está gobernando para una sociedad que no es el reflejo? El reflejo de la sociedad es el español trabajador. El español empresario es que es verdad que o el español que trabaja en una empresa. Ese es el reflejo de la sociedad. Y se está gobernando para colectivos minoritarios a efectos directamente publicitarios. Pero mayoritarios a nivel de voto. Sí, o sea, esto es un... Esto es así, y es muy triste porque el otro día leía en LinkedIn, una red social que animo a la gente que por lo menos ve este programa que se inscriba antes que otras redes sociales como TikTok o Instagram. En estas van a aprender un poco también mucho sobre el mundo profesional y le va a aportar muchas cosas. En LinkedIn leía también una campaña que había hecho una marca de hamburguesas, no sé si era creo que era Goico o alguna de estas, también un poco riéndose del autónomo, ¿no? Y tú ves esto también, lo que tú estabas diciendo y demás, y dices, da un poco de pena que del que se rían y del que hagan burlas sea de la persona que por lo menos a mí mi padre me dijo que tenía que ser, que era la persona que trabajase, que pagase sus impuestos, que crease su empresa, su iniciativa empresarial, un poco la persona que en sí quiere aportar contribuyendo, ya sea por cuenta propia o a nivel trabajando para alguien, la persona que quiere aportar, que básicamente se ridiculiza a ese, y al que se premia es cada día más al que no hace nada y al que tal, hasta el punto de que, como digo yo, hoy en día se celebra la recepción que ha tenido el ingreso mínimo vital, pero sin embargo no se condena que tengamos la mayor tasa de paro de la Unión Europea y la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea. Tienes a un gobierno alabando, hemos llegado a entregar, este año damos un 12,9% más de subsidios y de paguitas, por dicho así, como le llaman algunos, ¿no? Y no condenan y sin embargo nos salen a decir, se me cae la cara de vergüenza de decir que tengo la economía con mayor tasa de paro, tanto general como masculino, como femenino, como juvenil, como la variable que le queramos añadir a ese indicador sintético. No da igual, o sea, eso... ¿Quién va a hablar de eso? No, mejor decir que entregamos más pagas y destinamos más dinero público a mantener gente que, por desgracia, dicho así, por desgracia, no puede autoabastecerse. Y yo siempre le he dicho, no hay mejor paga, no hay mejor subsidio que un empleo. Ya. No hay mejor subsidio que un empleo. ¿Sabes qué pasa? Que no se gobierna para que... No sé cómo hay alguien que puede estar en contra de esta afirmación. No se gobierna para que España en su generalidad y la Unión Europea progrese. Sí. Se gobierna porque cuando hay cierto progreso económico, el progreso económico va directo de un progreso social y el progreso social va de un proceso intelectual. Sí. Y como todos sabemos, todo eso precisamente, si el negocio de cualquier político que debería caerse la cara de vergüenza es perpetuarse, no es que la gente le vaya bien. Y pues dicho eso, ya está todo dicho, sin más. Creo que la gente debería plantearte estas cosas antes de tomar decisiones. No, literalmente. Aquí quiero hacerte ahora, rápidamente, una serie de preguntas muy rápidas que quiero que me des un poco para que la gente creo que le va a gustar, ¿no? Pero como digo, muy, muy breve. ¿Cuál ha sido tu peor decisión financiera hasta hoy? Brevemente.
podríamos decir. Soy un tío muy listo, la verdad. No tomo decisiones financieras muy malas. Bueno, al final todos has cometido errores, habré invertido... En mis tiempos mozos, cuando tenía 20 años, invertí en Internet, un local de copas, que era un negocio malísimo, y esa fue mi peor decisión financiera. La peor decisión. Sí. La mayor cantidad de dinero que has perdido en una operación inmobiliaria. No, no he perdido nunca. Jamás. ¿Tu mejor inversión hasta hoy? La mayor ganancia por inversión. 1.300 y pico anual. 1.300 en euros. Para que la gente se la pela, como Pues decía mi en abuelo. euros se hizo un por 5 en unos 28 días. Fácilmente. A ver, no es lo normal, pero hay veces que sí. ¿Has invertido alguna vez por puro ego? No, ¿Y en jamás. qué? Yo tengo un criterio completamente analítica y técnico cada vez que tomo una decisión. Ya no solo en la inversión, sino en mi vida en general. O sea, yo siempre sopeso el por qué, porque sí, porque no, cuestión de oportunidad, esfuerzo necesario y riesgos que se asumen. Y si no me cuadra la ecuación, no tomo decisiones. Y esta es un poco a bocajarro. A ver, ¿cuánto dinero sería suficiente para que mañana pagases la pantalla del ordenador, te fueses a Miami y a disfrutar? No trabajo por dinero. A la manga. No trabajo por dinero. Yo ya podría estar jubilado si quisiera. Trabajando 3 horas al día no tendría sentido para mí trabajar por dinero. Mi sentido de trabajar... ¿Qué te mueve? Porque ahí? yo sé que si ahora tengo 28 años, no tengo ni 29 y he hecho unas cosas que no son normales ni siquiera para gente que tiene 70, 80 años, sé que cuando tenga 70, 80 años y sigo por un camino recto voy a ser una bestia. Y simplemente trabajo por saber hasta dónde puedo llegar. No por saber cuánto... No es como el tío Gilito de vamos a acumular dinero porque sí. No, yo pues trabajo fantástico. para saber hasta dónde puedo llegar en mi cabeza sin explotar. Fantástico. Y cuando explote me jubilo. Pues ya está. Estaremos trabajando muchos años, entonces Pero te va a hinchar nos jubilaremos con 95. O 100. Veremos a ver, queremos ver, con el tema de las pensiones veremos. O 100 años. A ver, aquí te voy a plantear algunos casos prácticos rápidos, que es esto antes de acabar, que quiero que la gente pues haga una idea. Ponme uno. Pues a mí, básicamente, tienes la oportunidad de adquirir un bloque de viviendas que se embarca por el banco. Está en el centro de Murcia, necesita una gran reforma y la situación económica es un poco inestable, como ahora. Lo compras, espera a ver qué pasa, busca opción más segura. A ver, en cualquier operación lo que se analiza principalmente son parámetros estándar. ¿Cuánto se debe, ¿vale?, de deuda? ¿Cuánto hay de tasación hipotecaria? ¿Cuál es la responsabilidad hipotecaria? ¿En qué fase del proceso de ejecución está? ¿Qué pasa con los deudores? ¿Qué pasa si hay avalistas? ¿Qué pasa si hay fiadores? Es decir, ver la documentación jurídica. Ya el primer filtro. El segundo filtro, el filtro económico. ¿Cuánto me va a costar la operación? ¿Cuánto me puede pujar la gente en la subasta? Si puede haber un interés en una puja en la subasta, porque efectivamente el edificio está para terminar, pero bueno, si está en una zona céntrica, como me has dicho, puede haber promotores que pujen la subasta, entonces puedes tener cierto índice de probabilidad de que en ese escenario ganes dinero en la subasta. Pero tienes que tener completamente claro el cumplimiento normativo, el grado de ejecución y cómo están todos los permisos con urbanismo, licencias, si la licencia está en vigor, si te transforma, en fin, claro, muchas variables que hacen lo que sea la decisión sea buena o mala. Efectivamente, y además que tiene que ser así. Yo creo que un poco también el hecho de, un poco la respuesta para la persona es un poco en esa situación, para simplificarlo un poco más, el decir que en una situación convulsa tampoco te verías frenado si el activo merece la pena. Que vaya la situación como quiera. Claro, eso el que vaya la situación de una manera u otra no es una variable a tener en cuenta en una operación. La variable a tener en cuenta en la operación son las que afectan a la operación. Lo que trataba de transmitir, y que me ha gustado mucho la respuesta y por eso yo la quiero traducir a la gente un poco, es el decir, al final me da igual cómo vaya la cosa, que si el activo merece la pena y el activo requiere, al final los parámetros de la inversión, independientemente de cómo vaya la cosa, dicen que la inversión va a ser un éxito, hay que acometerla, sí, aunque los vientos vengan de cara. Es que da igual. Si llega un momento en este país que los bancos dejan de funcionar, la situación es insostenible y hay una crisis profunda, hemos terminado. Pero es que ese hemos terminado, como no depende de mí, que al final soy un piojo en la economía, sí, yo tengo que seguir la marcha. ¿Qué factores afectan a mi negocio y cuáles no? ¿Qué factores afectan a la operación y cuáles no? El resto es ruido, yo llego a mi casa no veo ni una noticia. Correcto, obviamente, y ahora por eso te hago esta segunda pregunta, que va muy al hilo, y esta a lo mejor pues sí sería una pregunta en la que la respuesta adquiere más matices, ¿no? Que se imagina que al final encuentra un inmueble antiguo en el centro, bien ubicado en el centro de Murcia, está ideal para rehabilitar y alquilar, y el gobierno anuncia una medida para limitar el precio de los alquileres, como ha ocurrido en Barcelona, como ha ocurrido en San Francisco, independientemente del fracaso. Ver, ahí lo que puede ser es que ¿sigues la compra, cambias de estrategia, claro, o buscas otra oportunidad? Matiz, si ese edificio, esas viviendas estuvieran afectadas a VPO, VPO, vivienda de protección oficial, significa que tú no puedes vender, claro, en escritura por encima del precio que se marca y que la comunidad autónoma pudiera retracto.
Entonces, si el precio máximo por el que yo puedo vender está pegado con mi precio de compra, el diferencial es un churro, no compro. Claro. Ahora, si mi precio de compra está aquí, con el precio de la reforma está aquí y el VO está aquí, me da igual la limitación, porque la limitación es un precio de venta. No, aquí estamos, como ¿vale? era para el alquiler. Da igual, era yo no compro para alquilar. alquiler. Ya, en este caso así, en este caso pues, al final aquí, pero sí es verdad que en un escenario de alquiler, teniendo en cuenta los indicadores y los parámetros que tú tienes en cuenta, el factor regulatorio es uno de ellos, y un parámetro estricto. Siempre. Entonces, en este caso aquí sí podría ser un escenario en el que decimos, oye, vamos a cambiar la estrategia, vamos a optar por comprar, incluso optar la estrategia para decir, pues compro, como tú acabas de decir, compro para vender, en lugar de para alquilar, compro para vender, porque y si no me ha metido un llegase el factor, motivo que incluso nos va a decir ya el gobierno qué podemos vender y que no, que no, me y aparte porque me pareciera un disparate, pues no lo compro y fuera. Es que el entorno regulatorio no es que no hay seguridad, es que los problemas de este país vienen por la seguridad del entorno regulatorio, y te lo explico muy fácil. España es un país donde las leyes están por estar. ¿Y esto qué significa? Que se hacen cumplir las que se quieren hacer cumplir y no se hacen cumplir las que no se quieren hacer cumplir. Sí. Y cualquiera que sea abogado o jurista sabe lo que estoy diciendo. ¿Vale? Ese es el problema principal. No hay seguridad jurídica. Ya está. Que no lo entienda, que lo busque y lo traduzca. Sí, eso sí. Luego, a nivel de esta era la sección un poco de los business case, si aquí me quieres explicar un poco rápidamente, antes de pasar a la última sección, cómo plantearías, que un poco lo has dicho ya cómo se haría, pero lo que es un business case de una casa, una operación real que se ha hecho, que has hecho hace poco y que le pueda ilustrar a la persona todo lo que viene a ser la operativa tuya diaria, con rentabilidades, plazos, un poco, que se haga una idea de tu trabajo en el día a día. Mi trabajo en el día a día es analizar todas las operaciones que me ponen encima de la mesa y terminar la ejecución de todas las operaciones en las que efectivamente se invierte. Entonces yo los parámetros que tengo en cuenta es cuánto voy a pagar por la deuda, cuánto tengo derecho a cobrar, cuánto vale la casa, que es el colateral, ¿vale? Porque si nadie me puja, tengo que vender la casa para recuperar mi inversión. ¿Qué demanda hay en la zona? ¿Hay ocupación? ¿No hay ocupación? ¿Por quién? ¿En qué fase del proceso está? Claro. ¿Está judicializado? ¿Se ha puesto la demanda? ¿Está en despacho de ejecución? ¿Está con el edicto para pagar la tasa en la subasta? ¿Está ya con la cesión de remate? ¿Cómo está? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo derecho a cobrar? ¿Y cuánto vale la casa? ¿Y quién hay dentro? Son las variables principales que influyen en esta operación. Una serie de KPIs, indicadores ahí que... Y luego, bueno, en el proceso de ejecución, un proceso de ejecución es algo complejo y hay muchas variables más en cuanto a la documentación, que no voy a explicar ahora, pero todo eso... el último edificio así, o el último piso, el último activo que hayas comprado, que hayas considerado una inversión exitosa... He comprado en 55 un chalet y el mismo día lo vendí en 120. Con dación en pago de la deudora para cancelarle todas las cargas. Pues o sea, hice más de un por dos en 24 horas. Eso es para que la gente se haga una idea de que... Y además la deudora encantada, fíjate. Invirtiendo contigo al 50%, hubiera invertido 26.000, 27.000 euros y se hubiese arrimado, pues no sé cuánto, 60 y algo. Quiero decir, por el tema de impuestos ajustando, sí, pero a grosso modo estamos hablando de una rentabilidad más que asequible, estamos hablando de un 200% volando. Bueno, a ver, no es lo normal, pero digo que estas operaciones existen. La media de operaciones nuestra está entre el entorno de 6 y 8 meses, la media. Hay excepciones. De plazo, claro, de plazo. Pero de rentabilidad, ya has dicho, con 50. La rentabilidad es muy variable. Yo he hecho... Es que claro, si hace una operación en 20 días, el anualizado te sale un mil y pico. Se distorsiona, claro. Claro, se distorsiona. El neto, la media neta está en 53.2, calculada además, que le he calculado esta mañana, el último de los récords, 53.2 neto del capital invertido. Que no se enteren los en una madrileños, media entre 6 y 8 meses. Que no se enteren los madrileños y mis primos los catalanes, que vamos, de esas rentabilidades, porque hoy en día el inmueble, la verdad que en Madrid y Barcelona... Es que no es inmueble, son operaciones financieras claro, por eso. Que tienen como garantía un inmueble. Por eso, pero quiero decir que no, que al final pues ya ni en operaciones financieras me cuentan ya, como hemos hablado en muchas ocasiones, que les cuesta ya cada día obtener esas rentabilidades. No, es imposible. Pero aquí en Murcia la verdad que hoy ha salido, y además lo quiero decir, la ciudad más rentable hoy en día para invertir en inmuebles. Hoy él lo decía, lo ha dado el dato más reciente Idealista. Bueno, que se ha yo publicado. discrepo, la más rentable es Málaga, no entiendo por qué. Málaga y todas las zonas de alrededor está disparatado. Sí, pues bueno, pues vamos a pasar al cierre, el cual yo le he llamado la última bala, ¿no? Y en este sentido van a ser unas preguntas básicamente ya enfocadas directamente al público para que tú pues le des de todo ese proceso que has ido desarrollando en tu carrera profesional, le des tus claves
para ver si a ellos les pueden servir esas claves que a ti te han funcionado. Y es que hay un joven que quiere empezar en el mundo inmobiliario, ¿qué claves o qué pinceladas le darías tú para hacerlo, consejo para empezar hoy en día en este sector? ¿En este sector y en cualquier sector? A construir un negocio inmobiliario. Me vale decir cualquier otro sector, sí. En cualquier sector. Al final estamos desarrollando, tú desarrollas un modelo de negocio en cualquier sector. Desarrolla un modelo de negocio, un joven que quiere empezar. Me da igual. Primero que aprenda a pensar. Me da igual. Si eres una persona que para tomar decisiones tienes que preguntar, no vales. Y lo que es aprender a pensar, hay que aprender a pensar, es que esto no se aprende, esto se lleva adentro. Yo lo siento, no todo el mundo vale para emprender. Hay gente que sí. ¿Cómo sabes y cómo identificas si tú eres una persona que sabe pensar o no? Cuando tú tienes una pregunta y tu necesidad es preguntar, igual no eres un empresario. Si tú tienes una pregunta y tu instinto es buscar la respuesta, claro, eres un empresario. Yo tenía un amigo que se me acabó, decía, no hay más. Un amigo, José Francisco, compañero, que me decía, dice, no me preguntes nada que puedas buscar en Google. O sea, tenía esa intención conmigo. Yo me he dado cuenta porque hablo con muchísima gente de todo perfil y conmigo trabaja mucha gente de todo perfil y yo veo que hay gente que sabe pensar y la que no. Bueno, y el identificar eso es, claro, si cuando tienes un problema lo identificas y lo resuelves tú. Hoy en día lo podemos adaptar y actualizar al nuevo formato que, señores, no preguntéis nada que podáis buscar en ChatGPT o en cualquier motor de inteligencia artificial porque bueno, puedes obtener la respuesta. Con lo cual yo quiero, para que la gente lo entienda esta pregunta, el mensaje es que al final que investiguen, que traten de hallar respuestas Esta materia de la que yo trato es muy específica, pero bueno, es tan sencillo, si se meten en nuestra página web, que es sobre pero digo, aparte lo que es está todo explicado. Una persona que quiera emprender. Una persona que quiera emprender, lo primero que tiene que saber es en qué. Y en ese qué, si él tiene la capacidad de identificar problemas, soluciones y transmitir el valor y ejecutar de una forma precisa. Y que alguien lo compre, sí, resolver problemas. Ya está. Es que no vamos a inventar la rueda otra vez. No, eso es así. La rueda es esa. Es generar, yo le llevo a la práctica y te puedo decir que es tal cual. Un problema, una dolencia, una necesidad, ir y resolverla. Al final no hace falta inventar nada nuevo, sino hacer algo mejor de lo que ya estaba. No hace falta ser innovador, no hace falta tener una idea de negocio millonaria, no hace falta nada de eso. Simplemente hay que ser el mejor en lo que hagas, aunque sea lo más simple del mundo. Efectivamente. Sí, no, a mí me gusta mucho sobre esa frase, me gusta mucho la imagen esta del Bolivic, que dice, mira, esta gente era millonaria cuando lanzó el Bolivic y a día de hoy siguen siendo millonarios y la tecnología del Bolivic no existe, no hay tecnología en ese boli, bueno, como tal, no hay nada electrónico en ese boli, pero es hacer bien, simplemente hacer bien las cosas bien tu trabajo. Y seguirás teniendo éxito. No hace falta ser el inventor de SpaceX, no hace falta ser Elon Musk para hacerlo así. Bueno, lo que es la última gran lección que aprendiste en tu negocio. Última gran lección. El que no corre vuela. Esto, Fran, es un mundo de tiburones y no me gusta la frase cliché de o comes o te coman, porque esto no se trata de comer a nadie. Pero sí que es interesante... Tonto el último. No te comas a nadie por el camino, pero sí que es verdad que tonto el último. Y es que hay un problema a día de hoy, es que la realidad cambia constantemente. La legalidad cambia constantemente, los sistemas cambian constantemente, todo cambia a un ritmo tan frenético, la comunicación incluso también. Entonces, si tú no vas, aunque sea al mismo ritmo, un poquito por delante, eres el último, el último tonto. Yo tengo una también, porque a mí últimamente me han pasado unas cosas y te quiero decir que creo que tú también estarás de acuerdo, y es que la gran mayoría de personas te quieren ver bien y tal, pero nunca te van a querer ver mejor que ellos. Y eso a mí, por ejemplo... Yo soy un ser asocial, me da igual cómo me da la gente, me trae sin cuidado. En mi caso sí ha sido un poco... A mí te voy a ayudar, pero te voy a ayudar hasta donde sepa yo que no me vas a superar. Yo he hecho esto solo y con la ayuda de mi padre, que abogó como yo. Claro, con un objetivo. Y me he encontrado piedras, y me he encontrado gente de todos los colores y sabores por el camino. ¿Y sabes lo que he hecho? Mira, un consejo muy bueno para hacer algo interesante con la vida. Apagar. Sí. El ruido... ¿Qué te dicen? ¿Qué no te dicen? La tele, las noticias, la sociedad, los cotilleos, el salseo, el Netflix. Apaga el ruido y estás completamente centrado en una sola cosa y al final, por pesado... Sí. Además lo dije en una entrevista que me hicieron hace tiempo. Digo, a mí me va bien porque soy un pesado. Es que es así, es persistencia, al final es persistir. A mí no se me quedan los anillos. Ayer domingo estuve todo el día en la oficina y me da igual. La clave es ser un pesado.
Sí, no, es importante, es la persistencia de decir tal. Yo al final, a colación con lo que dices, yo que soy el tío de las frases, como dice la frase, se dice, si te para a ladrarle a cada perro que te ladra, no vas a llegar nunca donde quieres llegar. Entonces, totalmente de acuerdo en eso que dices y es así. Luego, si pudieras volver atrás el día que empezaste en este sector, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Es decir, el día 1, al no saber en el de 0, ¿cuál es el consejo, sabiendo hoy todo lo que sabes, que solo puedes uno, te darías a ti? En tu sector. Yo soy muy conservador con todo el tipo de decisiones que tomo y siempre he sido muy conservador. Entonces, no he hecho operaciones malas, es verdad que he hecho operaciones menos buenas que las que hago ahora, es verdad, al principio hacíamos operaciones, pues le ganábamos menos, pero siempre ganábamos. Pero ahora quizás sí diría que tomaría un criterio más ambicioso en las operaciones, que es el que tengo ahora, al que tomé al principio. Pero Muy ya bien. está, sin más. ¿Error que ves continuamente al invertir en vivienda? La gente no sabe lo que hace. Sin más. La gente no sabe lo que hace. Muchos sí, muchos no. Hay inversores profesionales, hay inversores que compran, hay mucha tipología. Compra para alquiler, compra para revender. En compra de crédito hipotecario, como es un nicho en el que el acceso a la cartera de productos está tan capada, el conocimiento está tan capado, no hay mucha competencia. Pues Alonso, hemos llegado al final del programa. De verdad que muchísimas gracias por tus respuestas, muchísimas gracias por tu sinceridad, muchísimas gracias por lo que has aportado y espero y considero que va a ayudar a la gente. Y nada, contigo despido este programa, esta tertulia, diciendo que nada, esto es nada personal, solo negocios. El programa en el que, como yo digo, importan más las cuentas que los cuentos. Muchísimas gracias. Tuche.